Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. Estamos acá otra mañana en el Destape. ¿Se acuerdan de Alex Karp? Ese que se parece un poco a Diego Recalde, pero es un poco más poderoso, inteligente también, supongo. No sé si más perverso. Es el CEO de Palantir, el sistema operativo del aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos. El software que usan para perseguir opositores dentro de Estados Unidos y para hacer la guerra fuera de Estados Unidos. El mismo que hace poco, y este video lo vimos aquí y se viralizó en las redes, dijo que la tarea de la empresa era ocasionalmente matar a sus enemigos. ¡Si lo estamos haciendo! Y estoy seguro de que ustedes lo están disfrutando tanto como yo. Hemos dedicado nuestra empresa al servicio de Occidente y los Estados Unidos de América y estamos súper orgullosos del papel que desempeñamos, especialmente en lugares de los que no podemos hablar, y nos encanta nuestro éxito en EU y también a nivel mundial. ¿Sabes lo que hacemos en el Reino Unido y en muchos otros lugares? Palantir está aquí para transformar y hacer de las instituciones con las que nos asociamos las mejores del mundo, y cuando sea necesario asustar a nuestros enemigos y en ocasiones matarlos. Bueno, este mismo hombre ahora dice, lo dijo ayer en una entrevista, que la inteligencia artificial, el sistema que ellos proponen, va a reducir el poder político de las mujeres, las personas con alto nivel educativo y otros sectores que representan mayormente la oposición al gobierno de Donald Trump. Escúchenlo. La industria tiene que dar apoyo al personal de combate. Sin embargo, hay un aspecto que, en mi opinión, incluso en la actualidad, se subestima por parte de todos los actores de la industria, e incluyendo a Silicon Valley, y es lo disruptivas que son estas tecnologías. Si vas a alterar significativamente el poder económico y por ende político de la base de un partido, votantes altamente educadas, a menudo mujeres que votan mayoritariamente demócrata, y militares y gente de clase trabajadora que no se sienten apoyados, y crees que eso va a funcionar políticamente, estás en un manicomio. No puedes tener esta tecnología altera a los votantes de la humanidad, en gran parte demócratas, entrenados, y disminuye su poder económico y aumenta el poder económico de los votantes con formación profesional de clase trabajadora, a menudo hombres. Y así estas disrupciones van a alterar cada aspecto de nuestra sociedad. Y para que esto funcione, tenemos que llegar a un acuerdo sobre qué vamos a hacer con la tecnología, cómo vamos a explicarle a la gente que probablemente tendrá trabajos menos buenos y menos interesantes desde su perspectiva, y cómo es que vamos a... Y por cierto, sobre el tema militar, estas tecnologías son peligrosas para la sociedad. La única justificación que podrías tener, la única posible, sería que si nosotros no lo hacemos, nuestros adversarios lo harán, y entonces estaremos sujetos a su Estado de Derecho. Así que, si tú desvinculas esto del apoyo que brinda el ejército, vas a tener un problema enorme al explicárselo al pueblo estadounidense. ¿Por qué estamos dispuestos a asumir el riesgo de desestabilizar la estructura misma de nuestra sociedad, incluyendo sus partes más poderosas? Si no es para mantener nuestra capacidad de ser estadounidenses a corto plazo y a largo plazo. Bueno, de esa declaración quedan claras varias cuestiones. Una, que es una tecnología que va a ser muy disruptiva. Dos, que esa disrupción está políticamente dirigida. Está claramente políticamente dirigida para reducir la capacidad de oponerse de un sector en particular que propone o que pide otra cosa. Pero en tercer lugar, lo dice, la justificación de esto es para que nosotros en Estados Unidos podamos seguir más o menos teniendo los privilegios que tenemos, que es ser la primera potencia del mundo. Y préstenle mucha atención a esto, porque no dice Estados Unidos y sus aliados, no dice América, no, está claro, habla solo de Estados Unidos. Pero esto que parece una confesión, en realidad es una mentira disfrazada de confesión, porque ellos dicen que el poder y el dinero van a pasar de las mujeres y de sectores universitarios a los trabajadores manuales. Y eso es mentira. El dinero y el poder está traspasándose de nosotros, todos los trabajadores, a ellos, que son unos pocos tipos que tienen cada vez más. ¿O acaso se piensan que esta gente, el día que los varones trabajadores o quienes
sean este electorado en el que se imaginan, elijan otra cosa, porque la gente cambia de idea. ¿Van a aceptarlo? No, no, por supuesto que no. Son la excusa que utilizan para gobernar como la élite que son. Si no, miren este tuit de hace un par de meses de otro de los fundadores de Palantir, Joe Lonsdale, que comparte un mensaje que dice: los comunistas no están permitidos en este hemisferio y cada uno de ellos debería ser destruido junto con sus tumbas, y lo comparte diciendo exactamente qué creías que significaba fundar Palantir. Este es otro de los socios de esta empresa. Peter Thiel, el socio mayoritario, fundador también de esta empresa, y además el empresario gurú intelectual que hoy guía el camino político de Silicon Valley, hizo sus estudios universitarios en Stanford, estudió filosofía, y una de sus mayores influencias fue un filósofo alemán que se llama Leo Strauss, que básicamente se dedicaba a hacer una lectura esotérica de la teoría política y decía que los textos políticos de los pensadores griegos, de los pensadores medievales, de los pensadores modernos, tenían dos lecturas, una para el público general y otra oculta para los iniciados. De ahí a creer que los iniciados como tales deben gobernar en lugar que el público en general, bueno, hay solo un pequeño paso que muchos están cruzando y que Thiel propone cruzar. Escuchemos esto, por ejemplo, que decía Thiel en una entrevista ya hace 3 o 4 años. La idea básica era que nunca podríamos ganar una elección para conseguir ciertas cosas porque éramos una minoría tan pequeña, pero quizás podrías realmente cambiar el mundo unilateralmente sin tener que convencer constantemente a la gente y rogar y suplicar a personas que nunca estarán de acuerdo contigo a través de medios tecnológicos. Y es aquí donde considero que la tecnología es una alternativa realmente increíble a la política. Bueno, ahí hay otra mentira, hay otro engaño. Porque él lo plantea como una disyuntiva entre la tecnología y la política. Y la tecnología es una herramienta, la tecnología puede utilizarse también para hacer política, puede utilizarse también en favor de las mayorías. No hay una visión única de la tecnología. El tema es que hoy tenemos una tecnología que está diseñada desde esta mirada filosófica, desde esta mirada política, para someter a la mayoría a un grupo de iniciados. Esta semana salió la última edición del ranking de Forbes, ya lo hemos comentado esta semana en casi todos los programas del Destape. Bancame, ahí te pido el gráfico. En esta última edición hay más de 3.400 supermillonarios que acumulan entre todos más de 20 billones de dólares, millones de dólares. Son dos números récords. Nunca hubo tantos supermillonarios y nunca acumularon entre todos tanta plata. Rompieron, en ambos casos, el récord del año pasado, que había roto el récord del año anterior, que había roto el récord del año anterior. Es decir, ya llevamos 4 años donde hay cada vez más supermillonarios que juntan cada vez más plata. Sin embargo, el año pasado terminó de consolidarse otra tendencia, cuando uno mira con detalle esos números, que es un fenómeno que reescribe las reglas de juego. Al interior de ese grupo que ya representa el 0,0001% de la población, que es la espiralización de la desigualdad dentro de ese universo en favor de un grupo cada vez más chiquito que está en la punta. En 2017 no había ninguna persona que hubiera llegado a tener 100.000 millones de dólares de fortuna, no existía esa categoría. Jeff Bezos en 2018 fue el primero, hace menos de 10 años. Hoy hay 20 en todo el mundo, 15 en Estados Unidos. Son prácticamente una clase en sí misma, una casta nueva, porque tienen tanto poder, que realmente no solamente son más poderosos que Estados, son más poderosos también que el resto de los supermillonarios. Ahora sí, el gráfico que teníamos. En 2025, el año pasado, la fortuna de estas 15 personas en Estados Unidos, es la barra naranja, creció el 33%. La fortuna de los 800 supermillonarios que hay en Estados Unidos creció el 21%. El índice de Standard & Poor's, es decir, el retorno del capital en Estados Unidos dio 16%. Los salarios crecieron 3,3%. Y la fortuna de Elon Musk, el tipo que está arriba, uno solo en toda la pirámide, uno entre 8.000 millones de personas, creció un 72% de un año a otro.
por cierto, apalancado en contratos con el Estado. Porque toda la cháchara antiestado es muy linda de la boca para afuera, pero todos estos tipos tienen negocios inmensos con el Estado norteamericano y con otros estados también. Y voy a repetirme las veces que haga falta para que se entienda. No son solamente ricos que son más ricos que otros ricos, son un fenómeno totalmente distinto. Nos cuesta dimensionarlo, no estamos preparados para dimensionar la diferencia entre 1 millón, 100 millones, 10.000 millones, 800.000 millones. Para nosotros es todo muchísimo. Pero 1 millón de segundos son 11 días, 1.000 millones de segundos son 31 años. Y si hubiera que juntar de a $1 por segundo toda la que tiene Elon Musk, estaríamos más de 25.000 años. Esa es la distancia. Y ahí está el verdadero peligro, ya no para la democracia, sino para la dignidad humana. Porque esta gente está pensando en un mundo en el cual las personas ya no tienen derecho a decidir por sí mismas, porque tiene que haber alguien por arriba decidiendo por nosotras. ¿Quién es? Bueno, este grupo que se despega del resto y que tienen las herramientas y la voluntad y el plan para gobernarnos a través de la manipulación, de la vigilancia y, cuando es necesario, ocasionalmente, como decía Karp, a través de la violencia extrema. Gaza fue un laboratorio. Lo que vemos de ICE es un laboratorio también. Irán es el siguiente paso en esa escalada. Y ayer hubo una noticia muy potente que pasó desapercibida. Palantir, la empresa de Thiel, de Karp y demás, firmó un acuerdo con Nvidia, que es la empresa que produce los chips de los servidores donde corre la inteligencia artificial de prácticamente todo el mundo. China está haciendo muchos esfuerzos para no depender de esa cadena de suministros. ¿Qué van a hacer? Van a diseñar juntos un sistema operativo optimizado para inteligencia artificial. Sistema operativo es la interfase con la que vos trabajás cuando encendés un aparato. En principio, por lo que cuentan, se trata de uso militar. Que los estados ya compren llave en mano un aparato de hardware y de software cerrado para pedirle lo que quieran hacer. Pero acá está lo interesante. En general, los desarrollos de uso militar suelen volcarse luego al uso civil. Pasó muchas veces. Un ejemplo, Internet. Internet se inventó como un desarrollo militar y hoy en día ya sabemos. Bueno, desarrollar un sistema operativo no es algo menor. Windows, por ejemplo, en los 90, con éxito desarrolló e impuso un sistema operativo y hasta el día de hoy la gran mayoría de las computadoras corren con Windows. Google, a fines de los 2000, inventó Android, un sistema operativo para la interfaz de los teléfonos inteligentes que estaban surgiendo en ese momento. Y hasta el día de hoy, la enorme mayoría de todos los teléfonos inteligentes corren con variantes de Android. El que domine el sistema operativo de la inteligencia artificial, que es la siguiente fase en la evolución, va a tener una puerta de entrada literalmente a miles de millones de hogares, de empresas y de personas de todo el mundo. Y las implicancias de que eso lo haga una empresa que se dedica básicamente al espionaje y a la inteligencia y que pretende establecer un sistema no democrático de gobierno mundial, bueno, las cuentas se hacen solas. Ahora, no son infalibles, porque uno escucha esto y parece terrible, parece sacado de una película de ciencia ficción. No son infalibles, porque estos mismos, las personas y el software, son los que están a cargo de la guerra en Irán, que es la primera guerra diseñada y ejecutada por el algoritmo. Lo reconoció Karp en la entrevista de ayer, aunque era algo que se sabía públicamente. El poderío total de nuestra flota y todos nuestros recursos y el hecho de emplearlos contra adversarios y enemigos ha transformado la manera en que se libra la guerra, y he leído que el proyecto Maven de Palantir es la columna vertebral fundamental de todo eso. También he leído que todos los aliados, tanto árabes como no árabes, en la región de Oriente Medio podrían o no ser usuarios de nuestra plataforma también, y esa base de usuarios se está expandiendo rápidamente. Bueno, es el CEO de la empresa, obviamente hay contratos muy importantes de por medio, pero si el CEO de la empresa dice, he leído que están utilizando mi software, y puede ser o no que otros países en la región lo estén utilizando también, lo está diciendo todo.
¿Y qué implica utilizar inteligencia artificial en la guerra? Bueno, miramos la siguiente placa, que muestra la cantidad de objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en los primeros 4 días de la guerra contra Irán, y superan, por ejemplo, a los que se utilizaron en los primeros 6 meses de la guerra contra ISIS. En 4 días, más que en 6 meses. O, bueno, el doble que los primeros 4 días de la invasión o el ataque de Israel a la Franja de Gaza contra Hamas. Por no hablar de otras comparaciones. Y claro, es lo que sucede con la inteligencia artificial para cualquier laburo. Vos agarrás la inteligencia artificial para cualquier laburo y te permite hacer más o menos lo mismo, automatizando algunos procesos y en masa, en cantidad. Bueno, acá pasa lo mismo pero con los bombardeos. Y esto también, como pasa cuando utilizás la inteligencia artificial para otras tareas, implica que hay más márgenes de error. La posibilidad de que la escuela donde mataron a 175 chicas haya sido un blanco seleccionado por la inteligencia artificial sin supervisión de un humano, hoy en día yo diría que por lo menos de 50-50. Y esto no exculpa absolutamente a nadie. Al contrario, son todos culpables, del primero al último, que aceptan utilizar un sistema así. Otro ejemplo que hubo la semana pasada, hay una plaza en Teherán que se llama Plaza de la Policía. No tiene una comisaría, no tiene un cuartel, se llama así. La bombardearon. Seguramente porque la inteligencia artificial vio policía y dijo, hay que disparar, deben tener armas. 1000 blancos en las primeras 24 horas. Esto es directamente por el uso de la IA. No se podría procesar ese nivel de información. Y hay que decirlo, el bautismo de fuego del generalato de Silicon Valley corre el riesgo de convertirse en un nuevo Vietnam o en algo peor, porque la verdad es que esta guerra no está terminando y Estados Unidos está muy, pero muy complicado. Mientras tanto, terminó el Argentina Week en Nueva York. Las únicas inversiones que trajeron son de empresarios argentinos que además invierten con todos los gobiernos. Por suerte, nos enteramos de que esas inversiones hayan ido hasta Nueva York y vuelto a Buenos Aires no implican un costo marginal, con lo cual, bueno, muy bien por ellas. Pero la noticia más importante obviamente no fue esta, no fue lo de Adorni, no fueron los insultos de Milei, sino que fue algo que pasó bastante desapercibido en los medios argentinos. Y fue una conferencia que compartieron el martes el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza, con Jacob Hellberg. Acá hay una foto que se sacaron ese mismo día, la publicó Infobae en esas galerías gigantes que nos llenan de algarabía e información, donde se ve a Toto Caputo. Al lado de Toto Caputo está el embajador argentino en Estados Unidos, después está Daza, Peter Lamelas y en el medio Jacob Hellberg. Es el subsecretario de Estado, el número 2 de Marco Rubio. Pero de alguna manera es el comisario político de Silicon Valley en la Secretaría de Estado. Rubio es un rival interno de J.D. Vance, que es el hombre de Silicon Valley en la Casa Blanca. Pero antes de ser funcionario, muy importante funcionario de la administración Trump, fue el senior advisor, el jefe de asesores, el asesor jefe de Alex Karp, CEO de Palantir. Está casado, asimismo, con Keith Rawa, que es un ex socio de Peter Thiel en Funders Fund, que es un fondo de inversión que tiene Thiel para bancar proyectos que después alimentan Palantir y todo su ecosistema. Pero es, además de todo eso, el ideólogo de la doctrina de la Pax Cívica, que básicamente plantea que Estados Unidos tiene que controlar toda la cadena de producción de la inteligencia artificial, desde los minerales básicos hasta los algoritmos, pasando por la recolección de datos, pasando por los microchips, pasando por todo lo que hay en el medio. En ese marco se inscribe también el acuerdo sobre recursos estratégicos que se firmó a principios de febrero, ¿se acuerdan? Y que le garantiza prioridad absoluta a Estados Unidos para recibir las exportaciones argentinas de litio, cobre, cobalto, uranio, entre otros. Insisto, recursos estratégicos. Los yanquis les dicen minerales críticos. Para nosotros no son minerales críticos, son recursos estratégicos para la Argentina. Pero ¿saben qué? Argentina ni siquiera es parte de ese club. Miren la foto de cuando se lanzó el club Pax Cívica, y ahí está Japón, República de Corea, que es Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Australia.
no está la Argentina. No somos socios, somos proveedores en todo caso. Pero claro, con la guerra se complica un poco el tema de traer y llevar recursos estratégicos. Y textual de una frase de Helberg en el panel que compartió con el viceministro de Economía de la Argentina el martes, la Argentina tiene mucho potencial porque está más cerca de casa. Y sí, Estados Unidos está bajando barcos iraníes en todo el mundo. Bueno, lógicamente en algún momento los barcos que proveen de cuestiones críticas a Estados Unidos pueden ser un blanco y tenernos más cerca es una ventaja estratégica. Pero somos proveedores, no socios. Y los proveedores deberían permanecer neutrales, aunque sea para garantizar las condiciones básicas de provisión. Es lo que pasó un poco en la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra. Agarren los libros, no muerden. Pero Milei elige correr todos los riesgos de un actor beligerante sin ninguno de los beneficios si los hubiera. Por eso, cuando dice vamos a ganar, no es una figura retórica. No es una figura retórica. Vamos a ser parte de sus líneas de producción estratégica. Vamos a enviar quizás soldados, como cuenta Jonathan Eguier esta semana en el Destape, en un rato le podemos preguntar un poco más al respecto. Hasta firmó el Escudo de las Américas, ese pacto militar que prevé el uso de fuerza letal. Y que mire cómo lo ven en el mundo. Esto lo subió el otro día la embajada, la cuenta oficial de la embajada china en Estados Unidos, este video. Se ve el águila de Estados Unidos, rodeado de palomas. Déjenme protegerlos a todos. Caen las bombas y Tal vez no. Bien, aquí vamos. Estados Unidos supuestamente los protege con el escudo, pero termina siendo una la jaula. seguridad viene con un poco de control. La seguridad viene con un poco de control. Y ese podría ser el eslogan de Palantir, ¿no? La seguridad viene con un poco de control. Salió un informe muy interesante de Gustavo Córdoba, ya termino con esto. 73% de los argentinos está en contra de la guerra. 72,7% de los argentinos está en contra de la guerra entre Israel y Estados Unidos e Irán. No en contra de Estados Unidos, no en contra de Irán, no en contra de Israel, en contra de la guerra. El 53% de los votantes de Milei forman parte de ese grupo. 53% de los votantes de Milei. Solo 1 de cada 3 menos está a favor y hay un grupito que no sabe o no opina. Y estos números se dan antes de que se empiecen a sentir las consecuencias de la guerra en Argentina, que las va a tener. Las va a tener en los precios, las va a tener en la actividad, y ojalá que no, pero Milei nos está pintando un blanco en el sombrero. Prepárense, porque cuando esas consecuencias se empiecen a sentir, el número de rechazo a la guerra va a subir. 7 de cada 10 es un piso muy alto. Y digo, ¿no sería interesante que la dirigencia opositora empiece a levantar las banderas de la paz, de no a la guerra, de no nos metamos en este quilombo que no es nuestro? No solo porque es lo correcto. La guerra está mal y siempre tiene víctimas civiles y siempre causa dolor y causa pérdidas y nos pone en peligro a todos. No solo por eso, no solo tampoco porque la neutralidad es lo conveniente para la Argentina. No solo porque es la tradición de la diplomacia argentina a lo largo de los siglos, sino, aunque sea, porque es una apuesta barata que puede dar dividendos muy altos en octubre de 2027. Ahí hay una bandera que la mayoría del pueblo argentino está dispuesto a compartir, que pasa por encima de la grieta. Y un gobierno que se pone estúpidamente enfrente y le tira con de todo. Bueno, me parece una oportunidad maravillosa para que encontremos un punto que nos sirva para unirnos y avanzar, y además para dejar en claro que los argentinos, que la Argentina no somos eso que dice Milei que somos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buen día. Buenas tardes, no, perdón, buen día. Ya se me complica. Quedaste atado ayer. Un pase tras otro. Nos falta que hagamos el pase entre el pase de la mañana y el pase de la tarde. Claro. Y en cualquier Tengo momento. chistes no habilitados en este horario. No, por ahí a la favor, tarde te los pido. hago. A la tarde, el lunes a la tarde te los pido. Bueno, ayer fui a una inauguración de una obra y le pregunté a Axel sobre esto. Y él fue el primero en decir que Milei no nos meta en una guerra
que no es nuestra, y recordó esto que vos decías, Nico, somos un pueblo de paz, un pueblo que siempre fue neutral, que incluso en algunas guerras esa neutralidad le sirvió estratégicamente, además de que está mal una guerra, y pidió eso, dijo, no somos una sociedad de trasnochados y de decisiones que se toman por ahí. Sin duda. Así que fue muy contundente, es uno de los primeros que lo dijo ayer, pero ya lo viene anticipando y viene haciendo la misma lectura que se viene haciendo un poco acá, con todo lo que están reflejando los medios norteamericanos y que ya el mismo Trump tiene dentro de Estados Unidos un sector, un núcleo muy importante que no quiere la guerra. Bueno, los últimos antecedentes venían justamente del gobierno de Carlos Menem. Insisto, bueno, yo conté el otro día lo que creen en el gobierno, lo que piensan en el gobierno y lo que van a hacer si es que Estados Unidos e Israel lo solicitan a la República Argentina, que es el envío de tropas. Está el antecedente Menem. Esto me lo contó una altísima fuente del gobierno, que además en tono de broma me decía, bueno, Menem lo hizo, citando aquel spot de Menem. ¿Tropas a dónde? ¿A Medio Oriente? Sí, a la guerra Medio Oriente. Puede ser a Irán, puede ser a donde esté el conflicto. Recordemos que hay Trump por un lado dice la guerra ya está por terminar, ya está casi acabada, y por el otro lado en Israel dice no, esto va a durar todo el tiempo que sea necesario, no hay ningún límite. O sea, también hay algún tipo de confusión, de decir, ya está, la guerra ya está, terminó, va a continuar. Mientras esté cerrado el estrecho de Hormuz, Trump no decide cuándo termina o no la guerra, Exacto. ¿no? Porque se metió en una en la cual ya no depende exclusivamente de sí mismo Estados Unidos. Sí es cierto que hay una estrategia de Donald Trump hoy con el levantamiento temporal, por lo menos de las sanciones al crudo de Rusia, donde también se va armando con otras estrategias para tratar de que el golpe, por lo menos en el petróleo, no sea tan fuerte, pero también te da la pauta de que evidentemente el conflicto se va a alargar, si no harían este levantamiento Quiero agregar temporal. algo sobre esta nota que publiqué el miércoles, que es una nota importante porque bueno tuvo rebote, porque la verdad que la verdad que es fuerte saber que el gobierno argentino puede enviar tropas a Estados Unidos o a Irán. Recordemos que Menem además en su momento en la guerra del Golfo, en el 90 y en el 91, mandó dos fragatas mandó, exactamente, sí, mandó por agua 2 naves por agua, no fueron solamente tropas, además de más de 500 marinos también mandó eso. Quiero decir algo, esto lo fue publicado el miércoles al mediodía, si mal no recuerdo. No fue desmentido todavía. No. Porque esto, el gobierno... La oficina de respuesta oficial no dijo no va a haber... Te suena el teléfono inmediatamente, claro. te suena el teléfono inmediatamente, te salen todos los trolas... Está bien, igual tiene algunos otros problemas. Claro, tampoco es que te escribieron a vos y te dijeron... Pero es un tema de relevancia, la verdad. Es un tema de relevancia que te salen a desmentir inmediatamente, te salen a contestar, salen a hablar de esa nota y demás. La nota tuvo mucho rebote, no pasó nada de eso. Y fue Presti hace unos días a Estados Unidos a decir que iba a alinearse totalmente y que iba a dar toda la colaboración. Igual yo te digo algo, cuando estaba haciendo esta nota, la respuesta era casi obvia. El gobierno no va a decir, no, nosotros no vamos a mandar tropas si lo pide Trump. También es algo obvio. O sea, también podrían haberlo dicho. A lo mejor otro gobierno te dice, no, nosotros no vamos a mandar. Y no, ese gobierno es lo que otro... uno espera. Claro. O por lo menos diga, es algo que se tiene que discutir en el Congreso. Claro. No decir, no, Obvio, vamos a mandar unilateralmente. Lo que uno espera soberanía. Lo que pasa es que el gobierno la palabra soberanía no la tiene. Cualquier gobierno te diría que no. Este gobierno era obvio que la respuesta iba a ser, si lo piden, sí. Sí, va a suceder. Pero esa es la respuesta para cualquier cosa que pida Trump. No hay un límite que si Trump pide, este gobierno diga, che, no se puede. Y romper relaciones con China todavía no lo cumplió. Yo te digo, pero porque Estados Unidos tampoco está en ese plan. No pide. Pero algún trasnochado ha pedido y en el gobierno son bastante claros con... Es una de las cosas que si Estados Unidos llega a pedir, tal vez lo objeta el gobierno. Después el resto están medio dispuestos a todo, digamos. Pero el resto estamos hablando de potenciales vidas de soldados argentinos y además de todo el vuelto que genera eso, que es lo mismo que pasó en los 90. No estamos hablando de algo que no conozcamos dentro de nuestra historia. Entonces, es grave en múltiples dimensiones y creo que todavía tenemos tantos conflictos internos que nos cuesta entender la perspectiva internacional que tiene este gobierno que nos mete de lleno en ese conflicto. Me gustaría saber qué dicen los militares, ¿no? Con los sueldos que están teniendo, con la obra social. Yo, cuando salió la nota de Jonathan, puse a averiguar de ese lado del mostrador, a ver qué opinaban. La reunión en Washington fue previa al escudo que recién... Fue preparatoria, diría, también ilustraba China a través de ese video, que tiene pretensiones de prisión, no de protección.
En esa reunión explícitamente el Pentágono dijo no los necesitamos y del otro lado dijeron tampoco estábamos tan dispuestos a ir. ¿Por qué? Hay una larga historia de esto, incluye la guerra del Golfo en los 90. Estados Unidos no es de compartir su estrategia militar cuando está en plena conflagración con otros países. Lo que hace es convocar activos estratégicos militares para determinadas misiones particulares. Por ejemplo, ahora convocó activos franceses, españoles, para mantener la circulación en... Españoles no. No, los convocó. España. Pedro Sánchez tiene una fama bien ganada de decir una cosa y de hacer otra, en términos de relaciones internacionales. De hecho, España fue el primero que mandó un buque a solicitud de Estados Unidos para liberar el estrecho de Hormuz. La justificación de España en ese caso es que es un activo que beneficia a Europa, que se sirve de los recursos que transitan por el estrecho de Hormuz. Nuestro, no de Trump, sería la... Bueno, Francia hizo lo mismo. También después Macron cacareó un poco. Ayer veíamos a Meloni también diciendo que estaba en contra Meloni está... de la acción militar. También mandó. Menem hizo lo mismo en su momento. Fue a un objetivo especial, que era el bloqueo en Kuwait a Irak. A eso voy, eso voy. ¿Cuál sería entonces el aporte que podría hacer la Argentina en esta tradición estratégica que tiene Estados Unidos de no demandar tropas para fines generales, sino para fines específicos? ¿Cuál sería? Eso es lo que pregunté yo. ¿Qué podría aportar la Argentina en ese sentido? La verdad que en términos ni de solvencia militar por el estado de situación de la Fuerza Armada Argentina, tendría mucho para aportar en ese sentido. Sí podría hacerlo como policía, es decir, los cascos azules, los cascos blancos. Lo que ofreció el propio Milei. Exactamente, que funcionan, entre comillas, como garantes del sostenimiento de la paz. Que sería una instancia posterior. En términos prácticos. Pero también compleja, porque ha habido bajas en cascos azules. Más allá de la operación militar que puede o no suceder. En términos prácticos, lo que hay es un presidente que dice le ganamos a Irán. Unas declaraciones que dicen vamos a podemos o estamos dispuestos a mandar tropas. Un acuerdo con Estados Unidos para priorizar el blanco en la frente lo tenés pintado igual, aunque no muevas un solo soldado. Solo con la declaración. Solo con la declaración. De hecho, cuando ayer, para mí la gran noticia de estas horas es la aparición de Jamenei, del Jamenei hijo, digamos, porque primero desmiente lo que había circulado como versión desde Estados Unidos, que era que estaba malherido, al borde de la muerte. Si algunos ya lo dan por muerto y después, claro, es mentira. Primero, eso. Segundo, porque ratifica la continuidad de la conflagración en los términos en los que Irán está planteando ahora una conflagración a nivel global, es decir, con intervención en países agresores. Todos sabemos que no hay artillería iraní capaz de llegar al territorio estadounidense. Claro. Lo que llegaría en ese caso al territorio estadounidense son lo que se llaman células terroristas, células dormidas, acciones... acciones asimétricas. Exactamente. Entonces, con independencia del nombre que reciban, estamos hablando de algo que ayer tuvo al menos 2 episodios, hay que ver cómo derivan después las investigaciones y lo que se difunda de eso, pero 2 episodios de ataques, entre comillas, en territorio estadounidense por métodos asimétricos, no tradicionales. Ataque a una sinagoga en Detroit. Exactamente. Y me perdí el segundo, pero... No, pasó algo en Dubái. Un tiroteo. Un tiroteo también. Yo digo, insisto, hay elementos de esta guerra que, por la historia de la Argentina, de esta conflagración por la guerra, creo que todavía no fue declarada. No, técnicamente no. Por eso. Bueno, no, pero no es menor, porque hay un derecho, en Ucrania hay derecho hace 4 internacional años que no se declara la guerra. Por eso digo, pero hay derecho internacional que se activa en función de que haya una declaración de guerra. Hasta acá lo que estamos viendo es un proceso de homicidios, ¿no? de crímenes ejecutados
O Incluso, quizás la guerra del siglo XXI ya ni siquiera tiene el rastro de derecho que tenía entonces, en algún momento atención del siglo con XX. esto, porque, y es lo que planteaba ayer Meloni, mirá, al final hay que parafrasearla a Meloni, pero que opere sobre esto, que esto opere al margen del derecho internacional, pone también a los ejecutores al margen del derecho. Absolutamente. Entonces, si Milei se sube a esto, no se está subiendo una guerra, se está subiendo un crimen. Sin duda. Recordemos una ONU que no está siendo respetada en parte por Estados Unidos y ese bloque con Israel, y también se suma Argentina, con esta creación de la ONU paralela de la ultraderecha, que es el Board of Peace, también que puede empezar a jugar en todo esto, pero insistimos en una declaración de guerra que todavía no está. Insisto, y eso es importante. ¿sí? No es un detalle menor, porque todo queda validado, ¿entendés? La respuesta de Irán también queda validada. ¿Ibas a agregar algo más de lo que se está hablando ahí en la Casa Rosada, puede ser? No, a ver, sobre este tema, no, eso, que... Ojo, tal vez no te desmitieron porque no está más Promancio ahí en el Ministerio Bueno, de eso Defensa. iba a agregar, porque vos justo recién hablabas de las Fuerzas Armadas. Era una persona que sí, en las últimas era horas, el troll del Ministerio de Defensa, ¿no? En las últimas horas hubo un movimiento ahí que generó polémica y llamó la atención sobre un tuitero, influencer, una persona que forma parte de la órbita de Santiago Caputo, de las Fuerzas del Cielo, que se llama Nicolás Promancio. Es una persona especialista, pongámosle ese mote, en defensa, que tiene una especie de publicación a él, donde él publica cuestiones de defensa y demás. Es un fanático de los avioncitos, los F-16, 18, 20, que lo agarraron y le dijeron, bueno, andá a asesorarlo a Carlos Presti. Ya venía con algún tipo de relación con Luis Petri. Cuando asume el militar como nuevo ministro de Defensa, le dijeron, bueno, andá a asesorarlo en cuestiones de comunicación y demás. Dicen que hubo algún tipo de desencuentro, parece que Promancio tenía algunas curiosidades que Presti le dijo, mirá, la verdad que estamos con otro quilombo, tenemos el IOFA, tenemos los sueldos que son un desastre, después si querés lo vemos este tema, hubo ahí un desencuentro, él dice que no, que se fue, que a él le gusta la comunicación, por otro lado. Pasa que en el marco de la guerra con Karina... Tengo un detalle del desencuentro, a mí por lo menos me lo contaron de esta forma, me dijeron que llegaba a las reuniones, muchacho Promancio, y decía, bueno, Argentina necesita un plan de 10 años para tener una flota de submarinos nucleares. Claro. Y cuando terminaba de hablar 20 minutos, y decía, ¿alguna pregunta? Sí, ¿cuándo nos vuelven a poner agua caliente? Claro, exacto. Esa es la anécdota que me contaron a mí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuándo nos vuelven a poner agua caliente? Exacto. Es la verdad que el estado actual de cómo lo dejó Petri, la obra social intervenida, las fuerzas militares ganando muy, muy poco, con reclamos bastante grandotes, con problemas internos, cualquier cosa planteada fuera de eso era un chiste, era una joda. A ver si entiendo. Promancio era el dispositivo troll de Santiago que Caputo. Responde a Santiago Caputo. Sí, un pibe mío, un 90, parecía un rugby. Bueno, en el marco de la guerra interna a cielo abierto, digamos, ¿no? Entre Karina, el caputismo y demás, se van recortando, alguien diría funciones, roles, el querido Cancagullo diría mastiquines, se van recortando mastiquines entre sí. Karina le va recortando mastiquines. Y aparte esto muestra la debilidad, porque a lo mejor en otro contexto Presti hubiese dicho, no, dejarlo que de Caputo. Ahora dijo, sacámelo de encima. Digo, en otro contexto hubiese sido diferente. A lo mejor Presti le tiene más respeto a un pibe de Caputo, pero... En ese marco hay que leer también que se esté alterando la composición, por ejemplo, de la misa, de ese dispositivo caputista. ¿Se está alterando o es Byte? No, es Byte. Me parece que es Byte. Lo del pibe Tonio, hay un pibe Tonio, esto el público ahora me debe estar escuchando y dice, ¿quién es Tonio? No, pero es importante. Vamos a contarlo, porque es parte del gobierno todo esto. Exactamente. Hay un canal de streaming llama pública, en definitiva. Sí, claro. Es con la tuya. Es con la tuya. Todo esto ocurre con la tuya. Hay que explicar al público. Hay un canal de streaming que se llama Carajo, que es de la ultraderecha. El programa principal lo tiene el Gordo Dan. Bueno, en esa mesa está por volver, ese programa ahora no está porque están de vacaciones, unas largas vacaciones, lo conduce el Gordo Dan con 4 o 5, y ahora pareciera que se están peleando públicamente, es mentira. Es para generar una previa de lo que ya se viene. El Gordo Dan ya en cualquier momento va a relanzar su programa. Y más allá de esas se están deslomando, que estamos avisando que estamos a mitad de marzo. ¿Hay alguna chance de que la interna entre Caputo y Karina ponga en riesgo la continuidad de la misa y de todos esos espacios que están bancados desde el gobierno? Por ahora sigue, y mientras haya presupuesto se continúa. Financiado por lo que sea, sea quien esté detrás del financiamiento, sea público o privado, el programa este año
va a estar. Porque ahí el tema es el financiamiento. Después ellos pueden actuar como librepensadores, qué sé yo, putear a Karina en vivo. Va a ser interesante ver este programa porque uno... Es decir, mientras Santiago mantenga la CIDE, el programa va a seguir. Es lo que iba a decir. Tal vez entre público, digo, si consiguen financiamiento, a ver, si atrás hay financiamiento público-privado, puede continuar el proyecto. Le pueden pedir a Agustín Laje unos mangos de la Fundación Faro y que no le falta también, ¿no? Bueno, se supone que este año el programa del Gordo Dan, para la alegría del público, va a estar. Eso por ahora. Este año está confirmado que ese stream, de hecho creo que se lanza en cualquier momento. En 1 o 2 semanas ya va a estar al aire con los mismos de siempre. Posiblemente esté Promancio, este muchacho que... No, que yo digo que en el marco de esta guerra va a haber que prestarle atención porque muchas de las cosas que hoy mortifican al gobierno probablemente surjan de ahí. Estamos hablando Hoy de la guerra Karina Caputo o de la guerra con Irán. No, la guerra interna. Ah, claro. Mucho. No sé cuál es peor. Muy simpático cómo se iban simpático por patético, ¿no? Cómo se iban acusando unos a otros de haber hecho la filtración. Está pasando eso. ¿Quién filtró la imagen original, el video? Hay un lío bárbaro. El video de Punta del Este está claro que era alguien que lo estaba esperando ahí. Eso no cabe ninguna duda. Claro. Por cómo está tomado, es un seguimiento de inteligencia de manual. La secuencia que hasta ayer a la noche me habían contado a mí era acusación del carinismo al caputismo. Sí. Y el caputismo que acusaba al patismo. Sí. Porque el patismo hizo... Claro, porque... Hay mucho ismo. Claro, porque Pato Bullrich, de todas las figuras de La Libertad Avanza, fue la única que no tuiteó con voz propia. Sí. Y retuiteó. Perdón, y es la más beneficiada, además. Si te pones a leer así a futuro... Y es la jefa, todavía sigue siendo la jefa espiritual, no operativa, de las fuerzas de seguridad. Entre las que se cuenta la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fue la más beneficiada. Para mañana le voltearon a Valenzuela, por ejemplo. Con a ver, Karina viene avanzando fuerte contra Patricia Bullrich. Fuerte viene avanzando contra Patricia Bullrich. Digo, teniendo en cuenta que el futuro del 2027 en la ciudad de Buenos Aires, uno está mirando si Adorni iba a ser el candidato a alcalde acá en la ciudad de Buenos Aires. Una raspada. Y Patricia Bullrich, insólitamente el lunes venía hablando de esto y la semana pasada también sobre que el gobierno ya estaba mirando 2031. Sí. Nombré a varios ahí que se están mirando, che, ¿quién va a suceder a Milei si llega a ser reelecto? Bueno, uno claramente era Adorni. Bueno, esto claramente, de alguna manera, igual hay que ver, viste, esto es Argentina, esto es Argentina. Hay gente falta un montón. Un viaje a Nueva York. Si uno mira el calendario de la semana arrancó con Bullrich perdiendo una caja importante que era la Dirección de Migraciones. Finalmente se perdió, cosa que veníamos anticipando acá hacía un mes y medio, se perdió esta semana. Sí. Premisa de Murano. No, pero a partir de ahí... Raspó. No, pero a partir de ahí yo no tengo ningún interés creado en lo que le pasa a este gobierno, salvo que termine pronto. Es lo único que me interesa. Quiero darle el crédito. Bueno, yo hace un mes y medio acá me senté y dije, lo de Valenzuela ya está. Porque a mí me decían que ya estaba. Y Murano dijo, ¿estás seguro? En vivo me lo dijo. Y yo me quedé pensando, hace 2 meses me lo dijo, ¿estás seguro? Se terminó Ahora cayendo. Va a volver en teoría al Senado. Claro, pero al margen de esto, yo digo, si uno sigue la secuencia, Bullrich queda en falsa escuadra y sus acciones bajan. ¿Por qué? Porque se conoce públicamente que quien da la orden de bajarla a Valenzuela es Karina Milei. Y si Karina Milei da una orden en contra de una figura como Patricia Bullrich, baja las acciones de Patricia Bullrich automáticamente. Sin duda. Bueno, ¿quién era el oponente de Bullrich? A quien Bullrich al mismo tiempo veía como oponente para una de sus 2 ambiciones, nacional o local. Y aparte el corazón de Karina. Ahora, 2 días después, ese oponente entra en falsa cuadra. Sí. Bueno. Todo esto también en parte para los eficaces. Todo esto en parte sucede porque el gobierno está jugando en un tablero y levanta la vista y del otro lado no hay nada. Pareciera estar bastante vacío. Pero hubo algunas novedades en ese sentido esta semana. Por un lado, por el lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el lanzamiento ahora en un par de días de un centro de estudio de centros de estudio, ¿no? ¿Sería una cosa por el estilo, Belén? Una usina de ideas, un think tank, si querés ponerlo más en términos norteamericanos. No, pero bueno, es un centro de estudios que el gobernador va a lanzar el martes que viene, el 17 de marzo. Lo que ellos dicen va a ser el lanzamiento en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Va a servir como un espacio para que de ahí salga el plan de gobierno que eventualmente el año que viene el peronismo discuta
en las candidaturas a presidentes que se definan. Esto de, bueno, sí, pero el discurso de Kicillof ahora empezó a cambiar. El año pasado era, nosotros vamos a hacer escudo y red contra las políticas de Javier Milei. Este año arrancó diciendo, ya no alcanza con ser escudo y red, necesitamos hacer un armado amplio y federal. Bueno, el Centro de Estudios del Movimiento Derecho al Futuro, el CEDAF, va a ser una mirada federal desde la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre hace foco acá, pero mira para adelante. Más de 1000 invitados va a haber todavía. Esperemos al martes a ver quiénes van a estar o no, pero esa es la idea, no es que va a haber, yo preguntaba, va a haber áreas, qué sé yo, no sé, en trabajo y la va a encabezar el ministro de Trabajo, producción, ciencia, educación, no va a ser esa lógica que uno tal vez imaginaba, sino que la idea es ahí que sea como amplio, o sea, bienvenidos todos y empezar a sumar esos espacios que dentro del peronismo tal vez no tienen lugar o no quieren estar, decir, bueno, ¿dónde los meto? Acá, en este centro de estudios del Movimiento Derecho al Futuro. ¿Y por qué digo por fuera del peronismo? Porque 2 días antes, el domingo, está la asunción, o mejor dicho, a partir del domingo Axel Kicillof va a ser el presidente del PJ bonaerense. Todavía no se sabe si va a ser un acto o no. Si hace un acto, no va a ser este domingo porque hay internas. En 16 distritos, eran 17, pero en realidad el de Navarro hace un ratito que se definió. Navarro no, el no municipio Roberto, de Navarro, el municipio. No ¿Alguien le estaba haciendo una interna a Navarro acá? Hay internas acá. ¿Alguien le estaba sí, haciendo? la justicia lo bajó a Johnny, que era el que le hacía la interna con los libertarios. No, se bajó en el municipio de Navarro. Se bajó ahí, así que ya hay un ganador, quedan 16 internas. Entonces, como vos el domingo tenés elecciones en 16 municipios, no podés estar haciendo un acto de asunción y todo, por más que a nivel provincial, digamos, no. Hay 4 no picantes tengas. ahí, ¿no? Morón. Sí, ahí tenés, mirá, Morón, Saladillo, Mar del Plata, los Mar del 16. Plata picante también, ¿eh? Sí, ahí les digo cuáles hay que hacer foco. 3 de febrero, Zárate, San Miguel, San Nicolás, Lobería, Balcarce, Roque Pérez, Coronel Suárez, San Antonio de Areco, Junín, Magdalena, Torkins, Lincoln y, bueno, ahí decía Navarro porque la placa la armamos ayer. Ah, y está esto arreglado fue eso, tempranito. Navarro. Ya está. Morón, en Morón tenés conflictos, en Mar del Plata Lucas Gui también. contra Sabatella, ¿no? Aunque son de Claro, otro partido. Exacto, son los dos de nuevo encuentro. Lucas Gui se separa de Martín Sabatella y van a una interna en el PJ. O sea que el que gane va a ser el conductor del PJ de Morón. Sí. Está bien, es interesante porque son procesos que ya llevan muchos años que terminan de incorporarse institucionalmente al peronismo. Que Bueno. quedó Lucas Gui con Axel y Sabatella con Cristina, ¿no? Exacto. Más o menos, o con Maxi. Morón es un reflejo de lo que fue el armado de las elecciones el año pasado en el desdoblamiento. O sea, por ejemplo, el distrito de Morón no terminaba de cerrar a las 12 de la noche y, por suerte, se cortó la luz y se amplió 2 días más. Pero uno de los conflictos estaba en Morón. Después ahí mostrábamos Mar del Plata, que vos decías, Adri. picante también. Bueno, ahí tenés un quilombo tremendo porque por el lado de la cámpora va Fernanda Raberta. Fernanda Raberta ya ha ido varias veces en distintas elecciones a Mar del Plata y no ha logrado tener una victoria. Entonces, ahí el sector de Pulti le dice, chicos, cambiemos de figuritas si queremos una unidad y si no, te voy a seguir enfrentando y voy a seguir yendo a una interna. Zárate es el distrito donde Sergio Berni tiene sus propios intereses. No me estoy acordando el nombre de su compañera, que es diputada nacional. Agustina Propato. Agustina Propato. Bueno, ahí también tenemos otro conflicto, que son más que nada los más ásperos. Después creo que no me estoy... Bueno, San Miguel puede ser que se termine, entre comillas, picando un poco, pero... los otros distritos No, y no es tenía por 3 de febrero desmerecerlos. yo también anotado como, Sí. como un distrito Sí. picante, porque ahí lo mal que le fue a Valenzuela en las elecciones Claro. de octubre habilita la posibilidad de imaginar una elección ejecutiva, ¿no? Totalmente. Ahí lo llamativo es de Morón, en todo caso, es que creo que es el único donde en este momento es oficialismo el peronismo. Sí, En el resto son internas en lugares donde te estás disputando quién va a conducir a la oposición para tratar Bueno, de recuperar el... Es que era una de las premisas, ¿no? Que haya interna en los donde distritos no se gobierna. No se gobierna. Sí, y también igual, y aún a pesar de eso querían que haya poco, porque vos lo que querías mostrar era que había una unidad, y vaya a saber por qué tanta insistencia con esa palabra, dentro del peronismo. Entonces vos vas a tener la asunción ahí, y lo que dijo Axel es
Ayer también hablamos de la guerra, hablamos del peronismo, hablamos de varias cosas. Respecto del peronismo, bueno, asumís, ¿qué vas a hacer? Y dijo una frase que dijo, el peronismo se pone de pie. Y lo que quiere hacer es también una centralización en el PJ bonaerense, una campaña fuerte de afiliaciones, algo que hace rato no se viene haciendo en el peronismo. A partir de ahí, que sea una lanza de punta para todos los PJs de todas las provincias. Y también dar cursos de capacitación y formación, que lo puso como a Julio Alac. Al centro de esto. ¿Y por qué lo nombro a Julio Alac? Porque es uno de los nombres en una danza de nombres que algún día, si quieren, la hacemos, de candidatos a gobernadores, que el peronismo, que todos empiezan a mostrarse. Y sobre eso un adelanto, digamos, Kicillof no renueva, ya está, él va por otra cosa. Lo dice, va por la presidencia. No lo dice, pero se deja ver, ¿no? Por la presidencia de la Nación, va a ir por todo ahí. Inevitablemente va a ser muy difícil que él pueda decir, bueno, mi sucesor es este. Porque si vos vas por la Nación, tenés que dar que negociar. Exacto. Entonces, en eso todos lo saben, todos lo ven y todos se animan. Por ejemplo, el lunes Mariel Fernández, intendenta de Moreno, hace su lanzamiento acá en Capital Federal. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, esta semana dijo, yo también me anoto para ser candidato a gobernador. Los Federicos, que son Achával y Otermín. Dos intendentes jóvenes y con supuestamente una renovación generacional. Claro, alguno con más caja que otro, Pilar, más que nada, que Lomas de Zamora. Y histórico, una deuda que tiene la provincia de Buenos Aires, y es que un intendente sea gobernador. Es lo que no pasa hace muchísimos años. ¿No? El claro, último. Exacto. Siempre han sido dirigentes... La maldición del cabezón. Está la maldición del Alsina y está la maldición del cabezón. Claro, bueno, así que... Sobre eso te agrego un dato. Sí. Es cierto que Kicillof sabe que en el marco de su estrategia presidencial la gobernación es una pieza de nada que va a tener que formar parte de esa negociación. También, según dicen en su entorno cuando hablan de este tema, sabe que si él gana, quien sea gobernador de la provincia de Buenos Aires es un factor muy importante para su presidencia. Con lo cual, si bien está dispuesto a que sea parte de las negociaciones, tampoco está dispuesto a aceptar a cualquier candidato ahí, sobre todo figuras que crean que después pueden llegar a ser un problema para él como presidente y no un socio, un aliado, alguien con quien coordinar, digamos. Y esto, digo, en los términos de todo lo que venimos hablando en los últimos meses, en los últimos años y demás, me parece que es un detalle no menor. Es, bueno, voy a negociar, pero yo no voy a poner de gobernador bonaerense a alguien que después, si yo soy presidente, me pueda generar un problema. Que te esté raspando todo el tiempo. Bueno, por ejemplo, a ver, ahí te sumo otra pata que no veníamos charlando, que es el Frente Renovador. Más de una vez uno ha preguntado, un Sergio Massa, gobernador no se lo discutiría a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen? No, Sergio también quiere jugar fuerte, le queda una posibilidad nacional más. Sí, hay que ver si... Se tendría que haber acordado hace 2 años. Bueno, pero es algo que ahora cambió ese discurso. Ese no, porque a ver, cuando uno lo preguntaba, realmente lo preguntaba sabiendo la complejidad que es gobernar la provincia de Buenos Aires y no tirándolo a menos. Porque lo ven así en la política a veces, me das la provincia de Buenos Aires y yo quiero la nación. Y en ese sentido ahora abrieron esa puerta. Bueno, no se descarta. O sea, o no se ve llegando, o quieren negociar, o algo ahí está pasando que... Algo que era imposible en otro momento, que decían, no, Sergio va a ir de nuevo o va a buscar, ¿no? Por lo menos llegar a esa discusión. Sí. Hoy te dicen, bueno, la provincia de Buenos Aires también está abierta porque es una plataforma... Y porque sabe que no tiene para apuntar más arriba. Bueno, y si hay algo que Massa no es tonto. Digo, no, claro que no. Massa siempre fue Malena, ¿no? Para la provincia, no él mismo. Bueno, Malena le fue mal cada vez que fue elecciones últimamente, en Tigre mismo. Massa no le fue bárbaro tampoco, ¿no? Bueno, pero Massa te puede mostrar el 37% de primera vuelta, que para mí, insisto, tendría que haber cultivado desde el día siguiente y no lo hizo. En cambio, Malena tuvo derrotas muy fuertes en su pago chico. Perdió en Tigre. Sí, bueno, yo por eso digo... Este fue el proyecto histórico de Massa. Yo voy a hacer la misma, el mismo mecanismo que en su momento con Valenzuela en el Ministerio de Seguridad. Vos decías, nadie le discutiría a Massa. Yo conozco
2 o 3 intendentes que estarían dispuestos a dar esa discusión. Sí, eso es cierto también. Sí, no, con el es argumento cierto. de que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser un intendente. Sí, Hay todo un magma que se está creando ahí de intendentes que se están amalgamando, incluso Pasa todos los años igual. El Frente Renovador en su inicio fue exactamente eso. Sí. Pasó con Insaurralde en 2019. Sí. Históricamente los No digo que vayan a intendentes- ganar la discusión, digo que, No, que la van a vos dar. decías, nadie le discutiría. Me parece que hay un par de intendentes que se lo discutirían. No, claro, a ver, y yo creo que se la pueden discutir o peleársela públicamente hasta que se destraben las reelecciones indefinidas y tal vez ahí baje la espuma, que es otro conflicto También puede en ser. provincia de Buenos Aires. Es cierto, a ver, está todo abierto a discusión, pero los intendentes históricamente, enójense, si me están viendo, pero siempre lloran porque quieren la gobernación. Sí, y la realidad es que después se terminan alineando a, al que claro, a lo candidato que la mida ponen. La verdad el que peronismo. fueron impuestos. Lo- Scioli y Axel, los dos fueron impuestos. Sí, ¿no? fueron- Eso- A los intendentes. Lo a que los sí intendentes. es que Bueno, en Aníbal en su momento también. este momento, por lo menos, todos estos que yo les nombraba, de que van a empezar a caminar la provincia, no hay un veto de Kicillof de no caminen. Va a dejar que juegan, va a dejar que vayan. Catopodis, el ministro Sí. de Infraestructura, es Hoy, otro que también hoy quiere es ir. el que mejor mide. ¿Cato? Catopodis. Y sí, probablemente. No, Pero- vi un par de encuestas que ya están Sí. haciendo escenarios electorales bonaerenses y entiendo que es el que mejor mide. Como figura individual, ¿eh? Después, Claro. cuando se presentan armados. Ferraresi está también, creo que en ese Sí, lote de hay arriba. muchos anotados. Hay varios, bueno, hay varios. muchos anotados. Sí, hay Achával. No, por eso, anotados hay un montón. Yo digo, me No, los parece que miden que. Sí, arriba. al final, digamos, en el después. podio de los que miden. Porque Bueno, en definitiva terminan ordenando las encuestas, ¿no? Claro. Al Mayra final es del otra camino, que también asumió Sí, como obviamente. diputada Claro. provincial, se tomó licencia en Quilmes, sigue manejándolo. No tiene una sucesión en Quilmes, o sea, la intendenta que está es por una cuestión de línea que formaba parte de la boleta electoral, no la sucesora de Mayra, que es muy distinto, pero es otra que se va a anotar, digamos. Ahí casi que te Esa sí nombré. que ya creo que a Axel no le gustaría. De todo lo que nombraste, Sí, bueno, me esto parece que que- la más. Y tiene que ver un poco con lo que yo Esto decía es lo al que principio. decía Nico, exacto, por eso traje No, al frente. Catopodis Renovador tiene la también. ventaja también de que es la cara de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, que si bien es menos que hace unos años, porque Milei la restringió muchísimo en cuanto al financiamiento, es algo que está llegando a todos los municipios. En todos los municipios Catopodis puede bajar y decir, yo hice, aunque sea una rotonda, una plaza, en algunos casos una obra un poco más importante, y esa creo que es una carta que va a pesar, porque va a rimar con la campaña nacional de Axel. ¿No? Probablemente Pero sí, bueno, además él encabezó la lista de la primera de senadores y se tomó licencia y siguió a cargo Sí, del ministerio. ¿sí? así O sea, hizo también esa jugada personal. Una combinación que, perdón, que a mí me dijeron que se mandó a medir esta semana es Kicillof Grabois. Grabó es para la provincia de Buenos Aires. ¿Para la provincia de Buenos Candidato Aires a él. o para vice? Viste que se encuestan combinaciones ¿Pero también. para vice o para gobernador? No, para gobernador de la provincia de Buenos gobernador de la Aires. provincia. Se encuestan combinaciones. Para mí el vice va a ser alguien muy No, yo no hablé de diferente a vice, Axel. dije- Les tiro un datito de color. Nació en provincia. A ver. Les tiro un datito de color. Hay un nombre que está ausente de toda esta conversación, que es el de Verónica Magario. ¿Por qué? Porque como fue 2 periodos, 2 vice, No podría. ser candidata a gobernadora. Podría. El otro día comenté esto en una charla con un dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires y me dijo, Magario nació en Santa Fe. Santa Fecina. Ojo. Es un dato que yo desconocía y lo pongo sobre la ¿Nació mesa. en Santa Fe? No, Magario sabía. nació en la Pero eso provincia de sería Santa irradiar Fe. la interna bonaerense a la interna santafesina, Bueno. que también es bastante picante. Que bastante tóxica, picante. hermosa. Pero bueno, mientras se habla de todas estas cosas de un lado, del otro lado, hay algunas reuniones que generaron también Sí. revuelo esta semana. Ayer quienes pisaron la provincia de Buenos Aires fue este grupo de diputados no cristinistas, vamos a decirle, pero con la venia de Cristina. Es todo raro. Es raro, sí. Lo que está sucediendo en la interna del peronismo, que, aprovecharon para ir a Expo Agro, ahí se mostraron juntos, pero también hicieron una recorrida por las zonas de la provincia, estuvieron visitando campos, empresas. Vamos a ver la placa 1 con la foto de Miguel Ángel Pichetto, hiperactivo. Después de la reunión con Cristina, Pim. todos los días tiene una actividad, una entrevista, tweets, de todo Pichetto a su edad. Ahí lo vemos. Con Lo mataste.
¿Qué es eso de opinar de la edad de otros? ¿Estamos locos? Está bien, digo, pero opinar de la edad de otros. ya a esta edad se lo muestra muy activo. Sí, está muy bien. Guillermo Michel con Victoria Tolosa Paz, que son... Otra que Son todas anotala tribus como distintas. candidata a gobernadora, otra que se quiere sumar. Sí, también, obviamente, se quiere sumar como candidata. a Son gobernador. todas tribus distintas, ¿no? Son tribus distintas. O sea, Michel es de Massa. Sí. Tolosa Paz viene participando de las actividades de Axel. Sí. Es MDF. Siempre. Y los tres son como esta agrupación de diputados no cristinistas. El que WhatsApp federal. Que se están juntando, claro, y cada vez presentan más proyectos y aparecen en fotos juntos. Ahí también con el senador de Santa Fe, Marcelo Lewandowski. Sí. Otra tribu distinta. Sí, pero que también se empieza a sumar, insisto, son no cristinistas, pero recordemos que como que Cristina le dio la venia Este a es el Pichetto. curro del centro productivo, ¿no? El que están inventando ahora. El centro ya está inventado, ¿no? Ay. No, está inventada la avenida del centro. Ahora están inventando el La centro avenida productivo. Centro Productiva. Bueno, pero esa avenida Centro, esta semana hablaba con un intendente que estuvo en el lanzamiento de Pichetto, de Hagamos Argentina Grande otra vez, que le reprochaba todo ese yanquismo de las 3 estrellas, todo. En realidad lo que decía, sí, obvio, es línea de la embajada, lo reconocía. Sí. Pero ¿por qué? Digo, bueno, pero ¿por qué? Porque la embajada cree que una posible salida a Milei es por el centro y no tan un Sí. extremo. Yo te voy a decir una Entonces cosa. están armando este ensayo con A ver, Pichetto. esto que decís se une a lo que se viene hablando en esta última semana del reclamo de los inversores en Nueva York diciéndole al gobierno, che, ¿qué va a pasar en 2027? Y Caputo diciéndoles, no, Cristina mide 15 puntos, Cristina no vuelve. Claro, habla solamente de Cristina. Entonces también me imagino que allá, en el norte, están viendo si hay otra opción y Milei no es reelecto, ¿cuál es la otra opción? Exacto. Hay que estar Te atento voy a a decir eso. una cosa. A ver. El centro no consigue votos, está No. claro, Sí. pero consigue mucho financiamiento. Sí. En términos de presupuesto personal, patrimonio individual, es un gran negocio. Enorme. Ya esto tiene armado CBU con B corta, todo. Ya está todo armado, olvídate. Ahora, como proyecto electoral, va al fracaso. Siempre. No quiero parafrasear a Can Devoto, pero lo voy a hacer porque lo dijo mejor que nadie esta semana. Mirá. Si esto no tiene destino electoral, porque está claro que no tiene destino electoral, ¿qué objetivo cumple o busca cumplir? Uno es raspar a Kicillof Para mí, Sí. Uno es ese es el objetivo Claro. político. Ahí podemos Y ver eso, y eso alguien lo financia. Sí. ¿Se entiende? Porque en política, lamentablemente, a mí me gustaría que fuese otra cosa, algo más virtuoso, pero no ocurre nada gratis, ¿no? Todo tiene... ¿Pero qué dije yo? Me estás matando de intriga. No, que vos El justamente gobierno- esta semana argumentaste Está por qué el buscando una centro no cómplice. era una... Que porque nadie el- quiere votar el centro. Claro, que el centro no es lucrativo en términos electorales, Claro. pero sí es lucrativo en otros sentidos. Bueno, según Miriam Bregman lo está armando Pablo Roca este frente, ¿no? No sé si será verdad. A ver la placa 3, porque hay en el raspado a Kicillof Digamos que hay varias empresas de energía. también. No, bueno. no es el único. No sería la primera vez que pasa esto en la política, pasa No, todo el tiempo. Plancha, venía del medio, Digamos que ya ¿quién es la un creó? negocio tradicional. Claro, exactamente. Lo que prefirió promover Pichetto de esta visita que hicieron ayer es en Expo Agro junto a Guillermo Michel y el intendente de San Nicolás, Santiago Pasaglia, estuvieron reunidos. Recordemos que Que se emancipó del PRO. Claro, los hermanos Pasaglia fueron los que no aceptaron que el PRO se uniera a la Libertad Avanza y se presentaron por las suyas en las elecciones, pero es muy anti-Kicillof. ¿Te acordás que se presentó en la legislatura, hizo un lío bárbaro porque quiso volver a asumir su banca para no El día de votar de la Asunción. presupuesto, Sí, ¿no? sí. Es Bueno, el Provincias Unidas de la provincia de Buenos Aires. Quiso intentar eso en su momento. claro. Yo no sé si se Es una emancipó. parte del Provincias Unidas, porque también estaba Somos por el otro lado. O sea que Claro. es Sí, un sí. pedacito de un pedacito de un pedacito. Y yo no sé si se emancipó del PRO en la tanto. selección de octubre. Claro. Digo. No, en la selección de octubre sí. Sí, Fueron Los hizo separados. perder. sí. Bueno, claro. Los hizo perder. Las elecciones de septiembre los hizo perder. Claro, de septiembre. Y bueno, llama la atención, ahí no está Tolosa Paz. Que Tolosa Paz está con Axel. Por eso decimos, Michel y Pichetto reunidos con Pasaglia, que tienen en mente otro tipo de alianza, claramente, más de derecha. No, bueno, Para- esto está en línea con lo que
pronóstico Moreno, ¿no? Una alianza que incorpore a sectores del PRO. A eso vamos, porque yo, por lo menos es la primera voz que escucho así salir tan fuerte en contra de la incorporación de Pichetto y de Moreno y de todo eso a lo que vendría a ser Fuerza Patria, fue ayer Leandro Santoro. En el programa de Gato Silvestre, lo podemos ver en el tape 2, muy fuerte contra incorporar esto. Y es cierto que hay un montón de contradicciones. Bueno, en la incorporación. Moreno dijo que en la ciudad había que dejarle la ciudad a Jorge Macri. Digamos que Santoro, que aspira a competir en la ciudad, claro, lo mínimo que podría decir es, che, no me parece. Digamos. A ver, vamos a escuchar a Santoro. Claro, discrepo. ¿Qué fue lo que comentó Incorporar a un armado opositor, a Miguel Ángel Pichetto, es una locura, porque es éticamente y políticamente una locura y estratégicamente una locura. Este tipo le votó todo al gobierno de Milei los últimos 2 años. Sale con el discurso de que hay que defender la producción y el empleo, y si la producción y el empleo están en riesgo hoy en la Argentina es por la ley base, por el RIGI, por el desfinanciamiento hacia la universidad, por la destrucción sistemática hacia el consumo, y todo esto tiene que ver con las políticas que acompañó Pichetto. Hasta hace 15 días estábamos pidiéndole la expulsión a los tucumanos, a los catamarqueños y a los salteños porque habían votado la reforma laboral. Es cierto que Pichetto no votó la reforma laboral, pero votó todo lo otro. Gustavo, esto tácticamente es un disparate, porque lo que provoca es la fractura del frente opositor. Sí. Si vos decís que querés construir una alternativa a lo que está, y lo vas a hacer con los que le dieron gobernabilidad hasta hace 5 minutos, y no escuchás a tu gente que te dice, loco, basta de traidores, cuando llegue el momento de armar coaliciones electorales, se te va a partir en 4. La construcción de un frente opositor no se hace sumando dirigentes. Se trata de interpretar qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. Vamos a tener una fuga por izquierda. Y en el interior vamos a tener una fuga hacia los sectores medios y moderados. Porque estos tipos son muy violentos. Fue lo que me pasó a mí en la ciudad de Buenos Aires. Armaron 2 listas para conseguir que gane Javier Milei en primera vuelta. Hace 2 días Guillermo Moreno, principal sponsor de la candidatura de Pichetto, dijo que quería un acuerdo con Macri. Hacen campaña con la estética de Donald Trump. ¿A usted le parece que en el medio del conflicto que hay en Medio Oriente, nuestro espacio político se puede identificar con Donald Trump, pero están todos locos? Es la derecha sin voto. ¿O no se dan cuenta que justamente trató 2 años de hacer los deberes para que el señor presidente Javier Milei le dé un lugarcito en la mesa? No se lo dio y ahora viene para acá para ver si renueva la banca. Bueno. Son factos, ¿no? Que han tirado. La verdad que... A mí me parece que en toda esta discusión, que es una discusión recurrente, digo, recién lo escuchábamos a Santoro, pero es algo que se está hablando en todos los ámbitos, se confunden 2 debates que en realidad deberían darse en paralelo. Por un lado, lo que es qué va a pasar en el Congreso en los próximos 2 años. Ahí te tenés que sentar a hablar con Pichetto, con los gobernadores del norte, con todos, por más que no te gusten, porque si querés juntar 129 votos para poner un freno, los que tienen los votos por los próximos 2 años ya sabemos quiénes son. No podés ir a buscar, a comprar a otro lado. Tenés una sola oferta. Ahora, eso no significa que haya que ir a ponerlos como posibles protagonistas de una oferta electoral. Y lo que está pasando en este momento es absolutamente al revés. Los están levantando como posibles protagonistas de una oferta electoral sin ni siquiera negociar antes que te vayan a dar los votos en el Congreso. Porque la verdad es que cuando después las leyes llegan al Congreso, no es que Pichetto durante 2 años le votó todo a Milei. Sigue siendo funcional, sigue negociando, quizás ya no vota en positivo, pero se fija si alguno de los que él maneja le da el quórum. Entonces, negociamos por un lado que la oposición se oponga en el Congreso, que es donde se tiene que oponer ahora, y en la calle quiero verlo a Pichetto, a Moreno, a todos los que quieran ser parte de la oposición en 2027, adelante en todas las marchas. En 1 año y medio será un momento de charlar quiénes forman parte, ¿no? Del armado. El tema, Nico, para mí, yo entiendo que es un tabú en la política y es una utopía lo que voy a plantear. Pero debería transparentarse en tal caso los términos de esa negociación. Es decir, ¿qué sería transparentar? O para seguir con Pichetto como ejemplo, Pichetto en 2 años vence mandato, ¿no? Entonces, si hay algo que no tiene Pichetto en su trayectoria son votos. No ganó nunca una elección. Sí. Pero en el 2011, cuando Cristina arrasó en todos lados, a Pichetto no le fue bien. Está bien, por eso. No tiene ningún antecedente electoral exitoso, pero hace 30 años que está en el Congreso. Y cuando no fue como legislador, fue como auditor general de la Nación. O sea, hace 30 años que está en una posición interesante, pero sin haber ganado jamás una elección. Bueno, eso es un expertise personal que le ha servido para su trayectoria personal. En términos de construcción política, tiene un elemento que no es un commodity, que no tiene todo el mundo, que es la posibilidad de acceso a los medios, buenos sponsors, ¿no? Tiene gente que alimenta su figura. Entonces,
en términos narrativos, tenerlo a Pichetto sirve. Por esto, porque está en la conversación pública. Voto no tiene. Nada, sujeto al círculo rojo. Exactamente, a eso voy. Pero le habla al círculo rojo. Votos no tiene, pero le habla al círculo. Y consigue lo que consiguen los operadores, ¿no? Consigue, ¿no?, un financiamiento acá, un mastiquín allá, consigue esas cosas. Si se transparentase los términos de la negociación, es decir, mira, la verdad que por tu trayectoria, por tu historia, fuiste candidato a vicepresidente de Macri, hiciste la personal toda tu vida, para un proyecto colectivo yo no te convoco. La verdad, para un proyecto colectivo no te convoco. Porque lo que se necesita ahora en la Argentina es un proyecto colectivo sólido, firme, nítido. Entonces yo no te convoco por un proyecto. Ahora, elegí vos de qué lado de la mecha te encontrás, y si decidís estar de este lado, tu lugar va a ser este. Tu lugar va a ser, en tal caso, el de hablar de lo que vos sabés. Bueno, después habría que definir de qué sabe. Pero igual, de todas formas, tiene recursos, porque en términos narrativos, insisto, es efectivo. Es un buen orador, ¿no? Bueno, lo tuyo entonces es la narración de nuestra campaña. Esto, insisto, no va a pasar, no se va a transparentar, los términos de la negociación política no son públicos. Pero en estos tiempos, el secretismo no es auspicioso, no es fructífero, no funciona como un elemento edificante. Sí. Por el contrario, gana aquel que imposta de transparente. Imposta, porque Milei... Ya lo vemos, digo, no es... La moral y en la política. Yo lo que veo con esto es que parece que le están tratando de marcar a Axel para dónde ampliarse. Bueno, no, eso Belén me contradecirá o no. No, pero vos pensé esto. Preguntaba... Pareciera eso. Sí. Bueno, vos hablas de ampliarte, Axel. Bueno, estamos viendo por dónde querés ir, pero vení para acá. Como que lo están... Esto es lo que yo estoy viendo. Que es, a ver. Un dato. Sí. La última vez que Pichetto habló con Cristina fue el 26 de diciembre de 2015, después de Navidad y después de haber perdido... Pero no estuvo hace poco. No. Y después de haber perdido las elecciones. O sea, pasaron 11 años para que Cristina lo convoque y se reunieran. Y después Pichetto arrancara con esto. O sea, 11 años estuvieron sin hablarse. De los dos espacios lo confirmaron que no hubo diálogo. Belén no llegó a ser auditor general de la Nación sin un acuerdo con el cristianismo. Está claro, y eso no pasó hace 11 años, pasó hace 6. Había sido vicepresidente de Macri. Nunca se cortó ese diálogo, siempre hubo diálogos. No digo eso, digo que este lanzamiento, este lanzamiento sin foto, Cristina se saca fotos con todos, no hubo foto de esa reunión, no hubo foto de ese encuentro, y después sale Pichetto con Moreno, el primero que él también lo raspa a Kicillof. O sea, es muy marcado que van por el centro, con la venia de la Embajada de los Estados Unidos y para raspar a Axel Kicillof. ¿Qué hace Kicillof del otro lado? Cuando le preguntaron ¿qué piensa Kicillof de esto? Sí. En varias oportunidades sobre Pichetto, Carlos Bianco dijo, si él se quiere sumar al armado federal nuestro contra Milei, bienvenido sea. Claro. Bueno, le abrieron la puerta, no se la cerraron. Sí, un poco lo que dicen, claro, como lo primero que dijo Axel cuando se lanzó es, vamos a hacer el frente lo más amplio posible para combatir las políticas de Milei. Obviamente no pueden estar en contra de quienes se quieran sumar, pero lo que plantea es un poco lo que decís vos. Bueno, vamos a ver en el Congreso, si empiezan a votar todo en contra de Milei... Bienvenido sea. Claro, ahí se está armando el frente en los hechos, porque si vas a estar con franeleo y después algunas cosas le votás a favor y otras en contra. Bueno, hagamos algo más también, conociendo la trayectoria de estos personajes. Si dentro de un año Axel Kicillof es el único candidato opositor que mide 30 y pico, 40 puntos, ¿van a terminar siendo ahí o van a terminar siendo a buscarlo a Milei? Digo, pero siempre en algún lado terminan cayendo. No es que están firmando con sangre un pacto eterno, que sí, pero depende cuál sea la estrategia electoral del Círculo Rojo. Si la estrategia electoral es favorecer a Milei, se va a tratar de ordenar el esquema político para que no haya balotaje. Sí, para eso necesito un Milei que mida mucho. Faltan 2 años que van a ser duros. Por eso, pero la decisión la va a tomar el sistema de poder. Hoy, como están planteadas hoy las cosas, la decisión la toma el sistema de poder. Si se alimenta la opción electoral de Milei, le van a zanjar el camino de
eventuales personas que le disputen el voto por centro, por Lo centro ideal derecha. sería que en 2027 no siga siendo un solitario, sino que haya alguien del otro lado con una contraestrategia para tratar también de El generar Círculo una... Rojo juega en la mesa arena como todos nosotros y después Pero le claro, puede fallar. Apostó por Patricia Bullrich. Y bueno, Se terminó adaptan rápido, optando. eso es cierto, se ¿Cómo? adaptan más rápido. Sumo dos Los cositas duelos más. le duran menos que al pueblo. Pero digo, juegan después del resultado, ¿viste? Ese resultado. No, sumo dos cositas más a esto que contaba Fer del armado Pichetto. Por un lado, hablábamos de la Embajada de los Estados Unidos, pero también tienen los platos dentro de China, ¿sí? Hay un armado y hay un vínculo con China, no es que lo dejan aparte. Y por otro lado, están buscando, por ahora está verdísimo, pero están buscando una foto en Córdoba con Yersola. Ok, bien. Cande, hablemos un poco de inflación, porque fue una de las noticias del día ayer y todavía no lo pudimos tocar. Tenemos una agenda muy, pero muy completa. Sí. El número de ayer fue una bomba para lo que planeaba el gobierno. ¿Por qué 2.9 no es más alto que los números anteriores? ¿Por qué febrero era la oportunidad que tenía el gobierno de mostrar un número mejor y la dejó pasar? Bien, recordemos que marzo tiene factores estacionales que hacen que la inflación suele ser más alta, ¿no? Diciembre, marzo son meses donde la inflación repunta un poco en lo que tiene que ver con la vuelta a clases, con el comienzo del año y demás. Entonces febrero parecía la oportunidad para cortar con esta racha de una inflación que no baja desde mayo del año pasado. Lo tenemos en la placa 5. De hecho, ese recorrido que viene haciendo la inflación mensual, donde vemos claramente, bueno, a partir de mayo no logró el gobierno descender la inflación mensual. Una inflación que no solo no desciende, sino que va aumentando justamente y va creciendo. Febrero era la oportunidad por lo menos para cortar eso, más allá de que marzo probablemente tenga un número de inflación más alto, no solo ya por los factores estacionales, sino porque en marzo sí se va a ver el efecto de esta guerra global, de este conflicto bélico, donde el aumento del petróleo y el aumento de la nafta en la Argentina, bueno, va a impactar en ese número de marzo. Entonces perdió esa oportunidad de poder decir, bueno, hubo un mes donde bajó la inflación más allá de que hubiese dado 2.7, 2.8, ¿no? Por lo menos en términos narrativos sería distinto. Y además en la placa 2 vemos esa, un poco hacemos doble clic, ese 2,9% de inflación en febrero, porque recordemos que seguimos con una metodología que usa una canasta de 2004-2005, donde los servicios pesan poco. Si podemos ver la placa 2, vamos a ver justamente cómo los servicios crecieron muy por encima, un 4% en promedio, mientras que los bienes lo hicieron en un 2,3%. Entonces, bueno, ya hay estimaciones que la ubican arriba del 3%, esta inflación mensual, si se actualizara la metodología a la última canasta disponible, que es la de 2017-2018. Y otro punto importante de este gráfico es la inflación núcleo, que hace mucho no la escuchamos entre los economistas, pero tiene que ver con la inflación, bueno, con el corazón de la inflación, con la inflación que no tiene que ver con factores estacionales, con algo que esté más caro por la época del año, sino que tiene que ver con los factores más difíciles de bajar. ¿Cómo puede ser si ayer leí a un economista que va a empezar un programa en la TV pública diciendo que la núcleo es por la carne, que es estacional? Bueno, la carne viene aumentando desde noviembre del año pasado, sin freno, ¿eh? Es estacional, pero es de estaciones de tren. Va pasando una, después otra, no vuelve nunca para atrás. Sí, y lo quiero enfatizar porque noviembre y diciembre son meses donde la carne suele aumentar. Marzo también puede ser un mes donde la carne puede aumentar. Enero y febrero suele quedarse quieta. Bueno, no pasó eso y tiene que ver con una estrategia del gobierno también de, en un contexto donde falta oferta en la ganadería, abrir y profundizar la exportación, ¿no? Esta idea de, bueno, las penas son nuestras, las vaquitas son ajenas. Pero también quiero ir a la placa 3 para que entendamos un poco más la inflación de nuestro bolsillo, la inflación que estamos viviendo, porque el sector de vivienda, de gas, de luz, de agua, de esos gastos fijos de los hogares, aumentó un 6,8%. Estamos hablando de una inflación más del doble de esa inflación general y es una inflación que impacta más a las personas que menos ingresos tienen porque obviamente se va más de su salario, de su ingreso en pagar el alquiler, en pagar la factura de luz, la de gas, la de agua. Entonces es una situación muy compleja obviamente para los sectores con menores ingresos. Bueno, alimentos y bebidas 3,9%,
4,3%. Ahí sí se explica fundamentalmente por la carne. Y después tenemos, bueno, yo este gráfico se lo saqué a un amigo que veo que marcó prendas de vestir y calzado, un 0%, obviamente atado a esta crisis que está viviendo el sector textil, pero también a una crisis que, bueno, se va viendo en distintos sectores, con una inflación que parece un piso, ¿no? Del 2,5, 3%, y todo esto, algo que es fundamental, es que estamos hablando de la inflación de febrero. Acá no había ningún conflicto, bueno, había conflictos internacionales, pero no habían empezado a caer las bombas sobre los campos petroleros, sobre las refinerías. El Brent, el petróleo, estaba a $60, ahora estamos hablando de un petróleo que ronda los $100, ahora está un poco por abajo, pero está en $99. Entonces, esta inflación es la última inflación que podemos decir es toda de Milei y no tiene que ver con factores o shocks externos. Entonces, bueno, es un 2026 bastante complejo, donde esa bandera de baja de la inflación parece muy difícil de cumplir. Aparte, Caputo había dicho, ¿no?, que estaba bajando, que este mes iba a dar unas décimas menos que en enero. Lo dijo esta semana, incluso, por eso también sorprendió bastante esta inflación, que dio exactamente lo mismo. También hubo otra cuestión que me parece un dato, yo lo voy a decir un dato de color, tal vez no sea solo un dato de color, pero lo tenemos en la placa 8, esto lo advirtió Andrés Lerner, nuestro colega. Lo iba a mencionar ahora, sí. Sí, que tiene que ver con Polymarket. Polymarket es un mercado de apuestas, ¿no? Donde vos podés apostar casi por cualquier cosa. Lo importante es que haya alguien que te siga en esa apuesta. Y acá se apostaba por cuánto iba a ser la inflación en la Argentina. Y sorprendió que a las 4 menos cuarto, el informe del INDEX sale a las 4 de la tarde. Bueno, 15 minutitos antes se ve que el número había sido filtrado, porque hay un cambio muy marcado de la tendencia entre quienes decían que la inflación iba a estar en 2,5, 2,7, que era un poco lo que se preveía con los dichos de Caputo, y pasa a crecer mucho quienes decían que estaba en 2,8 y 3, que fue finalmente quienes ganaron esa apuesta. La tendencia se dio porque hubo 3 operaciones que entraron en esa media hora y que apostaron muy fuerte para el volumen que había en esa apuesta, diciendo va a ser 2,9, y terminaron ganando. ¿Se sabe el monto de la apuesta y la ganancia? Se sabe el volumen, en total había $90.000 en el pozo total. No, pero también hubo movimientos se lleva cada uno. en el mercado bursátil, ¿eh? También hubo movimientos del mismo tipo. Pero ¿alguien se hizo un departamento en 15 minutos? No, $90.000 es todo el volumen de todo el apostado en esa apuesta. No se sabe cuánto jugó cada jugador. Claro, bien. Porque además, estos sistemas lo que tienen, acá cuando se hacen apuestas tan cerca del momento de la resolución, funcionan como una apuesta tradicional. Pero también son sistemas que mezclan apuestas con timba financiera. Porque vos podés comprar una apuesta cuando está en baja probabilidad y después venderla cuando está más alta sin esperar a saber si tenías razón o no. Claro. La gente compra y vende las apuestas que hizo. Pero lo interesante de esto para mí, más allá de que claramente estamos hablando de información interna y de gente que está utilizando... Es grave. Sí, o filtrada, usada por los propios funcionarios del Ministerio de Economía. Es más grave. Funcionario, ministerio donde hay 4 hijos, por ejemplo, del ministro que no sabemos qué rol cumplen ni nada. Por eso. Sí. Y recordemos que esto, como tantas otras cosas, se copió de Estados Unidos, donde hay gente haciendo guita respecto a cuándo se va a bombardear o no a determinado objetivo militar, y ves militares obviamente con información que entran minutos antes a hacer esa apuesta y llenarse de plata. Lo vimos acá hace unos meses, la vocera de Trump haciendo durar una conferencia de prensa una cantidad precisa de minutos y yéndose en el medio de una respuesta, porque eso gatillaba un premio extraordinario en una apuesta. Y la semana pasada, esto lo conté en el pase de la tarde y me parece súper interesante, Polymarket, esta misma página, asociada a Palantir, dicho sea de paso, tuvo que levantar, algo que no había hecho casi nunca, levantar una apuesta. ¿Por qué? Porque estaba viendo ciertos movimientos sospechosos en una apuesta que decía, antes de fin de año, ¿se va a explotar o no una bomba atómica? ¿Y por qué lo bajaron? Porque la sospecha o el temor era que alguien
que estuviera en la línea de decisión sobre si se tira o no una bomba atómica, estuviera especulando con eso para hacer ganancia. Ese es el nivel de peligro al que nos lleva esta lógica de pensar todo como una timba, como la bolsa. Le pasó ayer a Defensa y Justicia, muchachos. Pero pará, el paralelo ¿Qué le pasó ayer a Defensa y Justicia? El paralelo es perfecto porque en el fútbol se ve este avance, ¿no? De las apuestas por cualquier cosa, ya no solo por el pro de a cuánto a quién gana un gana, partido, sino bueno, en qué momento hay un córner, ¿no? Si le digo, Ayer pasó algo grave con Felipe Núñez, que es una persona del entorno de Santiago Caputo que trabaja en el Ministerio de Caputo, que salió a reconocer que la inflación iba a dar más arriba con el nuevo índice. Hay un tuit muy interesante que ahora en unos minutos lo vamos a pasar, donde él reconoce que iba a dar 3 puntos. Estaría bueno que avisen de vez en cuando la jugada para hacer unos mangos, ¿viste? Bueno, ves que arruina el deporte, Daniel, eso estoy diciendo. Gracias, Cande, con fe, con esperanza, con optimismo. Somos 13, vamos a ser 35. Y en un año vamos a ser 35.000. Y así vamos a ser. Me encanta tu optimismo. Vas a naranja una progresión la campaña, económica, me imagino. no entiendo. ¿Cómo? Yo le caigo bien a la secofeminista. No, nadie dijo eso. Pichichi, ¿te anotás vos para ser candidato a gobernador de nuevo en PBA? ¿Querés volver? Bueno, hay que ver por qué partido, ¿no? Pero. No te dice que no a nada. No, olvidate. Cuando hay hambre no hay pan duro. ¿Intendente de Tartagal? ¿Cómo? ¿Intendente de Tartagal? Bueno, podríamos negociarlo. ¿Dónde queda Tartagal? ¿Provincia de Buenos Aires? ¿Dónde? No, ya me olvidé. 135 municipios. Este es el 136. Me olvidaba de uno, ¿ven? Siempre me olvido de uno, no sé de cuál. Ese es el problema. El que nació sin talento tiene que decir que sí a todo, ¿viste? Como es esto. Che, recién vengo de dar una vuelta en lancha. ¿Están al pedo? Les cuento. Sí, estamos re. Tengo ganas de escucharte. Aspen, segunda de pasito, por el medio del canal. Fui hasta Carmelo. Y no se me ocurre nada. No sé qué hacer, la verdad. No se me ocurre nada. Es que no hay nada para hacer en Carmelo, Daniel. No, pero me puse la lancha para pensar, ¿viste? No sé cómo salir de este quilombo que me metí. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿No se enteraron lo que pasó? No. ¿Ahora qué? Cande, ¿vos no te enteraste? ¿Qué todo? Bueno, mirá, están al pedo, les cuento. Sí, Dale. Bueno, ayer estaba en el centro de jubilados, nadie sale vivo de aquí, que había un campeonato de tejo y de sapo. Yo soy especialista en el tejo, en el sapo. Bueno, no importa. En eso estaba jugando al sapo y me llama Karina. Me dice, Daniel, ¿cómo andás? Bien. Bueno, me dice, hay que salir a bancar a Dorni. Bueno, le digo, no hay problema, con fe, con esperanza. Me dice, bueno, estamos todos tuiteando al mismo tiempo, a las 5 salimos todos, 17 horas salimos todos. Bueno, le digo. ¿Y la línea cuál es? Tú. Qué feo. Es igual a la otra. No. Es igual a... Es más, te diría que peor, ¿eh? Peor que la otra. Es peor que la otra. No digas eso. Y entonces, bueno, dije, mejor que decir es hacer, no, esa frase no va, no. Entonces fui a mi frase de cabecera. Empecé, vístanme despacio, que estoy apurado. No, es una boludez, eso no va a agarpar. No. ¿Qué puedo tuitear? Si sucede, conviene, no, es una boludez, no. Entonces a las 5 de la mañana todos los agujeros de poncho. No, tampoco, no, esa no va, no, era muy fuerte, ¿no? No, es muy buena, te voy a defender, Pichichi. Gracias, pero no, dije, no daba para Twitter. Puse, bueno, a ver, ¿cómo es esa todo despacito y armónicamente? ¿Cómo es? No. Aparte yo tampoco toco la armónica, no va. Entonces me quedé pensando, desde estas hermosas playas por la presente queremos comunicar. No, esto no va a haber. No. Entonces llamé a la delegación, llamé a Bebeto, llamé a Romario, llamé a Ronaldinho, el dueño de la Pausada. Sí. Y el dueño de la Pausada, que nunca habla, me dijo una gran frase, una palabra me dijo, grandeza. Y yo dije, por ahí, Make America Great Again, grandeza. Entonces tuiteé eso. Puse, no hay nada más que agregar, grandeza. Y me llama Karina. Me llama Karina. Y me lo dijo bien clarito, pausado. Vos sabés cómo es ella, Johnny. Sí. No se apuró. No se puso nerviosa, lo dijo en un medio tono. ¿Viste como cuando va la directora al curso?
Y abro comillas, me llama y me dice, nunca conocí a un pelotudo tan grande como vos. Y me cortó. No me dio ni chance de responder nada. Y no hay mucho más que decir, ¿no? No sé si es en contra o a favor. No sé qué dice. Está hablando de grandeza, ¿no? Yo le digo que conocí a la gente. Pero te llamó. Y sí, claro, bueno, el vaso me llamó, medio lleno. o sea, se tomó la molestia de llamar. Claro, el vaso medio lleno. Te tiene en consideración. Pues, ustedes que conocen la gente de La Rosada, ¿quién me desata este nudo? ¿Con quién hablo? ¿Con Adorni no le voy a escribir? No, no le escribí ahora. A ver, no sé, al gordo Dan. Y está yendo seguido a la Casa Rosada, pero me parece que no es el mejor momento este. Bueno, Romo, Lemoine. También están yendo, me parece que no conviene ahí. La Pepona, el gordo Pulgar. No está yendo, no. La novia de la Pepona no, porque ya debe estar medio en pedo. ¿El teléfono de Francos lo tenés todavía? ¿A quién? Francos. Y Franco, pero Franco me va a dar una mano o me va a tirar abajo un puente. No sé. Y puede ser. Pará que me está llamando Karina. Pará, un segundo, ¿eh? Sí, Karina. Sí, señora. Como no, señora. Por supuesto, señora. Tiene toda la razón del mundo, señora. Me parece mejor, señora, sí. Tiene razón. Estoy de acuerdo con todo. Bueno, hola. Sí. ¿Qué pasó? ¿Le cortó? ¿Qué Bueno, pasó? acabo de hablar con Karina. ¿Qué dijo? Qué bueno. Recién me aclaró Karina todo. Ok, bueno, menos mal. Me dijo que la frase de ayer estaba mal. Me pidió disculpas y me dijo, lo correcto hubiera sido, y abro comillas, decirte, nunca conocí a un re pelotudo tan grande. Un desastre. Pobre Pichichi. Vamos a decir que el tuit que dijo Grandeza es verdad. Es real. Sí, 100% serio. Digamos Lo mostramos que ayer. La alternativa era poner qué pudo saber Eu de esta situación. Y la comunicación de recién, un 90% casi que es real también. 90%. Sí. Adri, otra de las noticias de estas horas tiene que ver con el conflicto universitario que la semana que viene va a tener un pico porque es cuando tendría que comenzar las clases. Sí, y no van a comenzar. y ampliaría a todo la el docencia. rango educativo porque vos tenés en este momento media docena de provincias con manifestaciones, acampes, marchas, docentes de distintos niveles que están reclamando por mejoras salariales. Recordemos que hay varias acciones de este gobierno que empeoraron las condiciones salariales de los docentes y no docentes, eliminaron el Fondo Nacional Docente, las transferencias a las provincias y la recaudación, es decir, las discrecionales y las automáticas están en baja, producto de las políticas públicas del gobierno nacional, y después las propias políticas locales de cada provincia que tienen la responsabilidad primaria del salario docente. Y que se ven restringidas también por la política nacional. Claro, por eso decía, vos tenés esta secuencia, el gobierno nacional trabajando para empeorar las condiciones de la educación, quita, por ejemplo, del mínimo presupuestario para destinar a la educación, son políticas públicas nacionales. Y después tenés los gobiernos provinciales, que en algunos casos hacen algún esfuerzo, mucho, poquito, nada, dependiendo del caso. Bueno, hubo una encuesta muy interesante esta semana, del gremio docente de Córdoba, que sirve para tomar como referencia, porque es una encuesta muy amplia que profundiza sobre las condiciones de vida de los trabajadores de la educación. 3 datos en particular los podemos ver en placa. La placa número 4, si es posible, donde se grafica que casi la mitad de los docentes tienen que recurrir a otro trabajo para llegar a fin de mes. 45% de los docentes reconocen en esta encuesta, insisto, hecha por la Unión de Trabajadores de la Educación de Córdoba, la mitad tiene que hacer otra actividad económica para llegar a fin de mes. Por lo tanto, esto reciente, hablábamos con el autor en la semana de este trabajo, y decía, esto resiente la tarea docente, porque
todos tenemos, ¿no?, la malformación de creer que la tarea docente empieza y termina cuando abre y cierra la escuela. Y no es así. Los docentes se llevan, como los alumnos, tarea a la casa en general. Bueno, los trabajadores y trabajadoras que están obligados a hacer horas extras en otra actividad resienten su calidad como docentes, porque, bueno, tienen que apretar mucho más sus horarios. Primer punto. Segundo punto, el gráfico número 3. El gráfico que refiere a los ingresos económicos. Los ingresos económicos del hogar, ¿le alcanzaron para cubrir la totalidad de los gastos del último mes? El 71% dice que no. Y ya no solamente los ingresos del componente docente del hogar, sino del conjunto de los ingresos que hay en los hogares donde hay docentes. El 71% de los casos dice que no alcanza la guita para llegar a fin de mes. Bueno, esto se completa, este panorama se completa con el tercer gráfico, que es la placa número 2, donde le preguntan a los docentes, bueno, además de ir a buscar otro laburo o de buscar otros ingresos, ¿qué otra cosa haces para llegar a fin de mes? Bueno, los docentes se endeudan, como venimos contando acá, o trabajadores de otras actividades que también recurren al endeudamiento, en muchos casos en condiciones de usura, que son las que ofrecen las billeteras virtuales. Bueno, 40% de los docentes se endeudan con el banco, el 16% con prestamistas particulares, el 47% familiares y amigos de los que toman deuda, que son el total, del total de los docentes, el 70%. El 70% de los docentes reconocen estar endeudados en distintos grados, en distintas fuentes de endeudamiento, y acá está discriminado por tipo de fuente de endeudamiento. Esto traza un cuadro dramático de situación para los trabajadores docentes de la provincia de Córdoba, que son uno de los colectivos docentes que la semana pasada reclamaron con medidas de fuerza, con manifestaciones, una de ellas que llevaron incluso a la presencia del gobernador Yayora, que antes de viajar a Córdoba en la inauguración del ciclo lectivo fue reprendido por un grupo de docentes que se acercó a donde estaba haciendo el acto, y ahí Yayora anotó una de las frases del año. Para mí, todos tenemos problemas para llegar a fin de mes. Raro, usó la primera persona del plural, alguien que Le no faltó tiene decir problema. que se está deslomando, ¿no? Sí, no tiene problema. Esto. Llevo tranquilidad a los cordobeses que se hayan preocupado por esto. No tiene problemas Yayora para llegar a fin de mes, desde hace ya muchos años, pero de todas formas usó la primera persona del plural para empatizar con el reclamo de los trabajadores docentes. No es ni siquiera esa simulación, ese simulacro de empatía lo que recibieron en Catamarca, donde se mantiene el reclamo con ACAMPE. Y hago énfasis en el componente de la ACAMPE porque a partir de estas experiencias, reclamos que se van sosteniendo en el tiempo, en el gremio nacional, la CETERA, se empezó a evaluar la posibilidad de un festival con carpa blanca. Con todo lo que eso significa. Con toda la historia que eso tiene. Festival con carpa blanca. No en principio la instalación de una carpa blanca, que fue un conflicto de larga duración, que derivó en un éxito extraordinario, no solamente para los docentes, y para la comunidad educativa, sino para el pueblo argentino en su conjunto, porque a partir de aquella lucha histórica de los docentes se empujó y se logró una ley que establecía un piso de financiamiento educativo obligado para las administraciones, cosa que este gobierno derogó, el famoso 6 puntos del producto destinado a la educación. Bueno, de aquella lucha, aquellos éxitos a estos reclamos. Insisto, en el gremio docente, en el gremio nacional, hay varias voces que ya están analizando, primero planteando y después analizando la viabilidad, la factibilidad de hacer un festival. Generó entusiasmo el festival que encabezó la Delio Valdés en FATE. La rompió. Generó Ayer entusiasmo. también fue importante la afluencia al festival por el año del ataque a Pablo Exactamente, Grillo. ayer hubo un festival Muy también importante. musical. Yo siempre sostengo... Muy noventoso todo, ¿no? Festival en Plaza Muy noventoso, Congreso, muy toca noventoso. Bersuit, Es muy como- noventoso, incluso con los artistas de Sí, sí, sí. No, pero hay artistas Sí, no, ya sé. artistas
entre comillas, jóvenes. Sí. Como la de Elio. Lo de jóvenes. Claro, como la de Elio Valdés. No, pero aclará que las comillas son a jóvenes y no artistas. porque No, si las comillas son a jóvenes, no artistas. Ayer no, estuvo digo Willy jóvenes por los Bronca, artistas tiene en 20 general. años. ¿Cómo? Ayer estuvo Willy Bronca y en Willy Fate Bronca, también estuvo exactamente. Willy Bronca, tiene 20 años. Y tiene 20 años. No, por eso digo. Había artistas de no me música siento tan mal de urbana. no saber quién es Willy Bronca, entonces. Es lo más. Te lo No, recomiendo. Willy Bronca es de la camada de artistas de músicos urbanos que están, creo yo, tomando la posta de esa calidad que tienen los artistas que los diferencian del resto de los mortales, que es la antena para detectar qué es lo que necesita la sociedad de ellos. Ya lo hablamos Bien. esto, ¿no? Viste que los artistas tienen, para mí, esa cualidad que no tenemos todos. Sí, claro. La No antena. todos los artistas lo tienen tampoco. La antena, como decía Charlie La García. antena, exactamente. Bueno, esto que vos llamás como un revival noventoso, en realidad refiere a una política pública que también es un revival noventoso. Entonces, la reacción empieza a parecerse de alguna manera. Y eso es lo que están reflexionando ahora en el gremio docente. Bueno, si todo empieza, incluso las consecuencias, ya empezamos a verificar las consecuencias en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no recrear con nuevos artistas, nuevas convocatorias? Y un detalle. El CETERA integra el Frente Sindical de Unidad, que se ha propuesto esta semana no solamente empujar la lucha contra la aplicación de la reforma laboral, también por la vía judicial, más allá del fracaso que tuvo ya la CGT con un fallo adverso, sino que se propuso, como en su momento se había propuesto el MTA y distintos movimientos sindicales, otra revival noventista, se propone empujar la reconstrucción de una alternativa política. Es decir, que la CTA, como parte de ese dispositivo sindical mayor, también se plantea no solamente una reivindicación sectorial, masificar la voz de un reclamo, sino empezar a apuntalar la reconstrucción de una alternativa política. Y en esa reconstrucción, naturalmente, se mirará todo lo que hablábamos en la primera hora. Bueno, ¿en qué andan aquellos que aspiran a formar parte de ese dispositivo? Bueno, Adri, ahí te sumo Roberto Baradel, titular de SUTEBA, no sé si lo ibas a No, comentar. iba a cerrar con eso, pero está muy bien, porque también se apunta a una renovación dirigencial. Pero Sí, Roberto Baradel, titular de SUTEBA durante 22 años, él lo sucedió a Hugo Yasky en su momento. Bueno, no va a ir a la reelección el 13 de mayo cuando haya elecciones, lo va a suceder seguramente María Laura Torre, que era como la segunda, por esto, para oxigenar la gestión y para dar esa otra disputa que vos estás armando mucho más federal. sí, que esto no significa renunciar a ninguna lucha. Yo, por lo menos en lo personal, no jubilo a nadie en política, pero me da la sensación que están mirando, por lo menos estos actores y actrices políticos, están mirando cómo contribuir a la reconstrucción de la representación, viendo que ya la fragmentación, que fue un activo del gobierno, empieza a perder eficacia. Que hay colectivos. Ayer, por ejemplo, y cierro con esto, ayer en el acto por el aniversario del disparo contra Pablo Grillo, participaron del acto, hablaron en el acto representantes del colectivo de discapacidad, trabajadores y trabajadoras de prensa, estatuto que fue derogado en la reforma laboral y del que participa Grillo, naturalmente. Trabajadores del Garraham, docentes, es decir, hubo espacio, hubo voz en ese ámbito para otros colectivos agredidos que se reunieron con, para mí, lo que es el símbolo de un plan criminal, que es Pablo Grillo, porque sufrió en carne propia el plan criminal con un disparo. Bien. John, cortito, antes de irnos, hubo ayer una vuelta más en este ida y vuelta entre el gobierno y Villarroel, en este caso por los salarios de los senadores, que pasa una vez por año. Sí, Siempre pasa una vez lo por mismo, año, le siempre sirve el lo relato mismo. al gobierno, le sirve mucho el relato al gobierno porque sale a diferenciarse, sale el bloque del Senado de la Libertad Avanza a decir, che, nosotros no estamos en contra del aumento que hicieron los senadores, y obviamente Villarruel, para no quedar en el medio, porque es señalada por el gobierno, sale a despegarse y dice, miren que los aumentos a los senadores no lo decido yo, no soy yo la que aumenta, porque el gobierno claramente cada vez que sucede esto, una vez por año dice,
Fue Villarruel porque le sirve. Villarruel sale a distanciarse de esto. Villarruel está en un momento donde va contra todos en el gobierno, periodistas ultraoficialistas que están pegados a Milei, contra exministros y diputados hoy como Luis Petri, que lo denunció en la justicia. A ver, Villarruel va a ser, y vuelvo al principio del programa, va a ser candidata a algo en 2027. Digo algo porque algunos la nombran para ser candidata a presidenta de la Nación y otros la nombran para ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Candidata. Lo que es difícil es que sea candidata a vice de nuevo, ¿no? No, eso claramente está totalmente descartado. ¿Estás seguro? Es una de las posibilidades. ¿Y si se aplica ficha limpia? Es una de las posibilidades. Ojo que no. Están armando el caminito para que le apliquen ficha limpia. ¿Eh? ¿A Villarruel? Sí. ¿Por qué tema? Hay un expediente que se está trabajando en el Senado por algunos contratos, algunas ficha limpia compras. todavía no es ley, pero este año el gobierno lo va a volver a... La clave ahí es la velocidad del procesamiento. Sí. ¿Y quién maneja el Fuero Judicial Federal? Y ahora Maíquez. A ver, si esto no prospera... Pero quiero aclarar porque ya vi que está repartiendo denuncias Villarruel. No estoy diciendo que sea culpable de nada. En la Argentina no se necesita ser culpable para tener procesamiento con confirmación en segunda instancia. Es culpa de ustedes. Ustedes inventaron este enchastre. Sí, hay que ver. Ahora puede jugarles en contra, pero inventaron ustedes este enchastre. Hay que ver hasta dónde llega ficha limpia también. Milei también tiene algunos problemas judiciales. Sí. Digamos que tiene a un operador hoy muy de su lado, del corazón, ¿no? Desde la asunción de Juan Bautista Maíquez, presenciada por Coco Maíquez, Carlos Maíquez, su padre también, que integra el Tribunal de Casación. Pero Villarruel, por ahora la estrategia es, voy contra todos, me presento ante la sociedad ya como plenamente opositora, filtra que va a ser candidata en 2027 a algo, pese a estos problemas que pueden surgir en el futuro. No, y eso demás. si le quieren limpiar a lo que yo decía al principio, si le quieren limpiar a Milei el caminito sin oponentes, Bueno, si se lo quieren complicar al revés, la van a financiar. Bueno, por eso hay que ver cómo por eso digo, vuelvo al principio del programa, donde los inversores en Estados Unidos, para mí eso es la clave de lo que está pasando en la semana que pasó y en la semana que se viene. Los inversores en Estados Unidos diciendo, ok, yo pongo guita. Ya te pedí el triunfo de octubre, pero ahora lo quiero ver reafirmado. ¿Este proyecto tiene de acá 6 años o tiene de acá 2? ¿Dónde voy a poner la guita? ¿La voy a poner la guita para vos, que vas a estar vos en estos 6 años? ¿O va a venir otro? ¿O va a volver Cristina? ¿O va a venir un...? Es que ese argumento se renueva cada 2 años permanentemente. Tal cual, le pasó a Ganás Macri la presidencial también. y te piden que ganes la de mitad de término. Ganás la de mitad de término y dices, bueno, ganás la reelección. No te quieren invertir, macho. Bueno, por no eso quieren invertir. Por eso se está viendo, por eso se está ¿Hay viendo. otra línea? ¿No le preguntan a 4? Porque hay una tercera línea que es que Milei, si reelige, son 2 años nada más. A ver, por eso se está viendo, se está mirando. Si Milei pierde, ¿contra quién pierde? Por eso también es importante el factor Villarruel. Resta, suma, va a ser ella. Si ficha limpia, llega muy lejos. Supera el tema Maíquez. Si lo limpian a Milei, si no, bueno, el tema es contra quién pierde Milei si es que pierde, que es lo que también está tratando de vender Caputo. Por eso se la pasa diciendo el kirchnerismo no existe más, ya está, claro. Le vamos a ganar por 40 puntos, o va a perder, o Cristina mide 15 puntos nada más. Y por eso la apuesta de ir con tantos gobernadores también. Sí, o sea, hacer un Milei Blue más lavadito, con buenos modales. Villarruel entra en ese esquema, por eso también es el debate que hay ahora en el peronismo. Se mueve Pichetto. Digo, ¿para dónde va? Una defensora de genocidas con buenos modales, nunca lo vi. Exactamente, por eso sí, insisto con que cierro con esto, porque tiene que ver con el principio de lo que hablábamos en el programa también, con todo esto. Gracias, Nicolantos. No, por favor, gracias a todos ustedes por habernos, por participar y por habernos acompañado también aquí este viernes en El Pase. Quédense, que sigue Adrián Murano con sus verdades afiladas. Nosotros nos reencontraremos con Roberto Navarro, por supuesto, también el lunes a las 10 de la mañana en este mismo lugar. Que tengan todos muy buen fin de semana. Sigan a toda hora enganchados al Destape, tanto acá en el canal como en el portal, para enterarse más y mejor de todo lo que está sucediendo. Que tengan muy buen fin de semana, lo digo de nuevo, así tienen 2 veces bien el fin de semana. Chau, chau. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.